Capítulo 121. Noticias sobre la mina. Unos meses después de la visita de Lucisi, Li Xuanxuan emergió de su reclusión. Finalmente condensó el chakra capital de Jade y alcanzó la quinta etapa del reino de la respiración embrionaria. Con esta hazaña, ahora ocupaba el tercer lugar en la familia en términos de fuerza, con Li Yuyan y Chen Dongge como sus dos manos derechas, quienes estaban ambos en la cuarta etapa del reino de la respiración embrionaria. La mina de mineral de ébano estaba llena de actividad cada día que pasaba, ya que Li Xuanxuan había reunido a un gran grupo de miembros aptos de la tribu del Monte Yue para trabajar en la mina. La reducción del excedente de trabajadores condujo a un aumento significativo de los salarios de los trabajadores en las 4 ciudades, aliviando efectivamente la tensión causada por la superpoblación y dando como resultado mejores condiciones de vida. Las chozas se alineaban a lo largo de la veta de mineral y, en apenas unos meses, las 3 familias ya habían logrado establecer una pequeña ciudad próspera. Se decidió que el cultivador y que estaría destinado en la mina de mineral de ébano durante el primer año vendría de la familia Li. Según su acuerdo, cada familia también enviaría un cultivador del reino de la respiración embrionaria para vigilarse entre sí, y Li Yuyan había sido enviado por Li Xuanxuan varios meses antes. Cuando Li Xuanfeng descendió sobre la mina, encontró a los 3 cultivadores del reino de la respiración embrionaria esperando su llegada, junto con los mineros que estaban arrodillados en reverencia cerca. «Saludos, mayor», saludaron los 3 cultivadores al unísono. Li Xuanfeng los saludó con un gesto de la mano y se dirigió inmediatamente a Li Yuyan. «Tío del clan», saludó respetuosamente antes de asentir a los cultivadores de las familias Lu y An. «No hay necesidad de formalidades». Al observar con su sentido espiritual a los 2 cultivadores que tenía delante, se enteró de que ambos estaban solo en la tercera y cuarta etapa del reino de la respiración embrionaria, y parecían tener entre 40 y 50 años. Li Xuanfeng los despidió con un gesto antes de volverse hacia Li Yuyan. «Tío del clan, ¿ha ocurrido algo en la mina durante estos meses? ¿A qué viene la citación urgente?», preguntó con un dejo de preocupación perceptible en su voz. Li Yuyan, el niño que comió una fruta del dragón serpiente en las montañas, tenía ya 30 y tantos años y ya era abuelo. Tenía el porte de un anciano de familia y sostenía un sable largo en la mano. «Apenas hemos comenzado a excavar, extrayendo 7 piezas en 3 meses. La producción debería aumentar gradualmente. Sin embargo, hemos encontrado algunos incidentes preocupantes. En los últimos meses, varios mineros han perdido la capacidad de hablar. El mes pasado hubo 1 o 2 casos, pero este mes ha habido docenas de casos. No tenemos más remedio que avisar a la familia», explicó con expresión preocupada. «Perdieron el habla», pensó Li Xuanfeng mientras ajustaba el arco largo en su espalda y fruncía el ceño confundido. «Llévame a ver a esta gente». Li Yuyan asintió de inmediato y condujo a Li Xuanfeng a un patio a través de un área ocupada por tiendas de campaña de diferentes tamaños. Con los miembros de la tribu del Monte Yue trabajando en la mina, el estilo arquitectónico del patio era el del Monte Yue. En el interior, una docena de mineros, en su mayoría reubicados por la familia Li, se agachaban contra las paredes con expresión preocupada y afligida. El administrador del patio se puso visiblemente tenso cuando Li Yuyan y Li Xuanfeng se acercaron, instruyendo a los mineros a levantarse y arrodillarse en el suelo. Observaron con nerviosismo la tierra amarilla bajo sus pies. Colocando su mano sobre el hombro del minero del Monte Yue más cercano, Li Xuanfeng canalizó su verdadera esencia hacia él y la hizo circular por su cuerpo un par de rondas, pero no encontró anormalidades dentro de él. Sin embargo, detectó un orificio espiritual en el punto de acupuntura y hay del hombre de mediana edad. «Ah, qué lástima, tiene un orificio espiritual en su cuerpo». El comentario de Li Xuanfeng fue frío. Sus palabras parecieron impactar al hombre de mediana edad como un trueno, provocándole un grito de sorpresa. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones y tristeza. Al observar su aspecto ligeramente envejecido y su expresión conflictiva, Li Xuanfeng se giró para darle una instrucción. «Lleven a este hombre y organicen un matrimonio para él con una hija adecuada del clan». Li Yuyan asintió obedientemente, y algunos soldados del clan se adelantaron de inmediato para escoltar al hombre. Mientras tanto, Li Xuanfeng seleccionó a algunos individuos más del grupo para examinarlos, pero no encontró nada inusual. ¿Estas personas presentaban alguna anormalidad antes de perder su capacidad de hablar?, preguntó frunciendo el ceño. «Nunca», respondió Li Yuyan, sacudiendo la cabeza, y luego continuó. 4 de los individuos afectados habían recolectado previamente los minerales de ébano, aunque
Li Xuanfeng reflexionó sobre esta información por un momento, con la mirada fija en cada uno de los individuos que tenía delante. Tras recibir una muestra de mineral de ébano verdoso negro de Li Yuyan y canalizar su verdadera esencia, detectó un rastro de piedra dorada en ella. Parece que el mineral de ébano puede ser la raíz del problema después de todo. Tío del clan, por favor, llama a esos dos, ordenó. Li Yuyan obedeció y localizó a los cultivadores de las familias Lu y An. Parecían aprensivos mientras se encontraban frente a Li Xuanfeng, anticipando críticas o una reprimenda del cultivador y de la familia Li. ¿Tiene conocimiento del trastorno del habla que afecta a los mineros de esta mina?, preguntó Li Xuanfeng. Los dos hombres quedaron desconcertados por la pregunta, pero asintieron. ¿Por qué un cultivador de I se preocuparía por las dolencias de los mortales? Mientras puedan trabajar, ¿a quién le importa si no pueden hablar?, se preguntaban. Li Xuanfeng reflexionó y guardó silencio por unos instantes. La mina de ébano era una mina espiritual, y el I de la piedra dorada podía ser dañino para los cuerpos mortales. Perder el habla podría ser solo una consecuencia menor de dicho contacto. Le preocupaba que esto pudiera causar agotamiento e incluso miles de muertes si no se controlaba. ¿Cómo es el horario de trabajo de estos mineros?, preguntó. Hay más de 4.000 mineros, pero la mina solo puede albergar a unos 1.000 a la vez. Hemos estado trabajando en 2 turnos, alternando cada 3 días entre las tareas de minería y construcción. Li Xuanfeng hizo un gesto con la mano y ordenó. Dividid a los mineros en 4 turnos, no dejéis que se queden en la mina demasiado tiempo. Volveré al clan y organizaré turnos adicionales. Tras recibir su aprobación para su nuevo mando, Li Xuanfeng partió de inmediato para informar a Li Tonya. Mientras tanto, Li Yuyan observaba a los cultivadores de las familias Lu y An mientras esperaban respetuosamente la partida de Li Xuanfeng, con una expresión de desaprobación en su rostro. Mientras que la familia Li había prosperado, con una población de más de 60.000 habitantes, las familias Lu y An languidecían con tan solo 20 y 30.000 miembros. Era evidente para él que estas familias descuidaban el bienestar de su pueblo, probablemente sin supervisar las actividades agrícolas, y mucho menos sin apoyar su sustento. Esta población, reflexionó, existía únicamente para servir a los intereses de las familias gobernantes. Hermano Yuyan. Los 2 cultivadores se acercaron a él con una cálida sonrisa. Dejaremos la tarea del mayor de tu familia en tus manos. Todavía tenemos asuntos importantes que atender, así que nos despediremos primero. Sin siquiera esperar la respuesta de Li Yuyan, los 2 se marcharon en un instante con una amplia sonrisa en sus rostros, dejando atrás a un irritado Li Yuyan. Esos 2 se pasan el día holgazaneando en esta montaña y disfrutando con mujeres. No saben nada más que tontear. ¡Qué desperdicio de cultivo! Si fueran parte de la familia Li, seguro ya habrían sido responsables de sus actos repugnantes. Al regresar a su pequeño patio, Li Yuyan se deshizo de su frustración. Con una sonrisa decidida, murmuró. Disfruten por ahora, veamos cómo sus familias detendrán a la familia Li dentro de unos años. Después de dar las órdenes del día, Li Yuyan regresó a su residencia y comenzó su meditación. Mientras tanto, en el otro extremo del recinto, los sonidos de la fiesta y la música llenaban el aire mientras los cultivadores de las familias Lu y An disfrutaban del vino y la conversación. Esta mina es una verdadera bendición. Con Li Yuyan, de la familia Li, encargándose de todo, no tenemos que preocuparnos por nada en casa. Por supuesto. El cultivador de la familia An rió con ganas, tomando un sorbo de vino espirituoso y chasqueando los labios con satisfacción. Cerró los ojos con satisfacción, saboreando el vino. La familia Li alcanzó la fama demasiado rápido, y sus cultivadores y son aún demasiado jóvenes e ingenuos para preocuparse por los mortales. Dime, ¿quién de los cultivadores del camino Guli no ve a los mortales como simples herramientas? Los mortales existen para servir a los cultivadores inmortales. Ningún cultivador debería preocuparse por ellos. Sus palabras eran fuertes y arrogantes. El cultivador de la familia lo asintió con la cabeza y se relajó al decir: en efecto, miren a la familia Li. Puede que sean fuertes, pero están atrapados lidiando con el monte Yue al oeste, actuando como nuestra barrera. Se rumorea que hay más de una docena de cultivadores y en el monte Yue, con un rey en la cima del reino de cultivo y no es algo que se pueda tomar a la ligera. Al ofrecer algunas noticias que había adquirido, el cultivador de la familia lo miró hacia arriba, solo para ser atacado por el cultivador de la familia An. ¿No tiene tu familia Lu un cultivador poderoso en la secta Estanque Azul?
Eso debería ser un apoyo considerable, ¿no? Ante esto, el cultivador de la familia lo negó con la cabeza con una pizca de decepción en su expresión. Nuestras familias han estado unidas por matrimonio durante muchos años, así que conocemos nuestras fortalezas. Aquel que entrenó en el pico del lago lunar alcanzó la cima del reino de cultivo y en su mejor momento, y falleció hace más de 80 años al no lograr alcanzar el reino del establecimiento de la fundación. Salvo algunas conexiones residuales con el maestro del pico del lago lunar, apenas representan un respaldo significativo. Luego bajó la cabeza y continuó. No podemos compararnos con ese genio de tu familia An. El cultivador de la familia An suspiró. Ese An Jingmin es el niño mimado de nuestra familia. Recibe toda la atención y los recursos. Dicen que come arroz espiritual todos los días. Lo envidio. Si mi familia me dedicara tantos recursos, quizás yo también podría alcanzar el reino del cultivo dijo indignado. El cultivador de la familia lo suspiró profundamente, descorazonado. En medio del animado ambiente del patio, sus palabras resonaron con fuerza. ¿Qué esperanza hay de alcanzar el reino del cultivo de Li en esta vida? Deberíamos aprovechar al máximo los 50 años que nos quedan de vida y disfrutarlos al máximo. Conmovido por sus palabras, el cultivador de la familia An bebió su vino y comenzó a ahogarse en sus emociones. La vida a menudo está llena de decepciones. Ya he llegado a aceptar ese hecho. Juntos, entre los sonidos melódicos de los laúdes de bambú, los dos cultivadores derramaron lágrimas mientras brindaban por la miseria compartida del otro. Capítulo 122. Robo en el mercado. Li Xuanfeng regresó a la residencia Li y rápidamente informó la situación en la mina a Litonya. Litonya asintió solemnemente, asimilando sus palabras con cuidado. En unos días, visitaré la mina personalmente y la supervisaré, pero primero, necesitas hacer los preparativos. Haz que Xuanzhuan traiga los tributos de este año y luego ve a la prefectura para entregarlos en nombre de nuestra familia. Reconociendo el asentimiento de Li Xuanfeng, Litonya recuperó una bolsa de almacenamiento de la mesa de piedra frente a él y se la entregó. Esta bolsa está nuestro dinero. Además de los tributos de estos 5 años y los ahorros familiares de 115 piedras espirituales, también incluye una porción de Ipuro del río. Esto representa casi una década de ahorros para nuestra familia. Cuando llegues a la residencia Xiao, busca a Xiao Zhongling. Tenemos una buena relación con ellos, así que confío en que él disponga que un maestro de formación nos construya una formación defensiva en la montaña, indicó. Si te sobran piedras espirituales, úsalas para comprarte un buen artefacto de arma en el mercado. Puedes consultar con la familia Xiao sobre la mina de ébano. Si puedes, también infórmate sobre el paradero de tu cuarto tío. La familia Xiao tiene buena reputación y Xiao Zhongling es un hombre inteligente. Confío en que no defraudará nuestras piedras espirituales, añadió tras un breve momento de reflexión. Entendido, respondió Li Xuanfeng y asintió obedientemente. Litonya hizo una breve pausa antes de dar otra instrucción. Mantén la humildad y evita los conflictos, no te dejes tentar por las piedras espirituales. Si ocurre algún incidente durante tu viaje, prioriza tu seguridad en todo momento. Li Xuanfeng escuchó atentamente el consejo de Litonya, asintiendo vigorosamente antes de despedirse de Li Xuanzhuan y Li Xuanling en el patio. Abandonó el monte Lijing y voló hacia el este por la carretera Guli. Justo al cruzar el territorio de la familia Lu, oyó un trueno lejano proveniente del oeste, aunque débil. Al detenerse a escuchar, no pudo discernir su origen y reanudó su viaje hacia el este. Tan pronto como Li Xuanfeng salió del monte Lijing, el cielo retumbó repentinamente con un trueno. De hecho, fue tan fuerte y estruendoso que sobresaltó mucho a Litonya y le provocó un zumbido en los oídos. ¿Quién anda ahí?, gritó Litonya mientras abría los ojos de golpe y salía corriendo de la cueva. Lo que lo saludó fue un cielo carmesí sobre el lago Mirada Lunar al norte, donde varias nubes ardientes convergieron, pintando toda el área sobre el lago con el tono de las llamas. Ocultos en medio del cielo había tenues destellos de un artefacto de arma que flotaba por encima de todo. La isla en el corazón del lago. Allí está el mercado del lago Mirada Lunar. En un instante, una enorme barrera protectora transparente envolvió la pequeña isla en el corazón del lago. La verdadera esencia de Litonya surgió al levitar en el aire y notó una docena de figuras levitando en el cielo. El mercado del lago Mirada Lunar ha estado operando aquí por más de 200 años bajo la aprobación de la secta del estanque Azur. ¿Entienden, compañeros daoístas? Mientras Litonya permanecía en el aire, oyó una vieja voz que resonaba a través del lago. Estaba cargada de ira,
y claramente pertenecía al dueño del mercado del lago Miraluna. Escuché que el dueño es un cultivador del reino del establecimiento de la fundación. Parece que los asaltantes son al menos cultivadores del reino del establecimiento de la fundación también, reflexionó Litonia en voz baja mientras volaba más de 30 millas y observaba el mercado desde lejos. Inicialmente, había una gran isla en el corazón del lago Mirada Lunar, precisamente donde se encontraba el mercado. Sin embargo, con el inicio del ataque, emergió la isla oculta. Parecía un mundo de cuento de hadas, con exuberante vegetación y aguas cristalinas, con pabellones y edificios dispersos por ella que realzaban su belleza. Deja de fingir, Chen Taoping. Llevas 2 siglos escondido en el lago Mirada de Luna. Si no fuera por casualidad, no te habríamos descubierto, dijo otra voz, firme e inquebrantable. Su eco resonó por la inmensidad del lago. Litonia escuchó atentamente, con su sentido espiritual vibrando mientras giraba la cabeza para observar el cielo occidental. Allí, divisó una figura que se acercaba, adornada con tatuajes, huesos de animales y jades. Era Mujiaoman. Mujiaoman también había ascendido al cielo para comprobar la situación tras enterarse del alboroto. Sorprendido por la mirada de Litonia, dudó un momento antes de saludarlo torpemente por transmisión de voz. Hermano Tonya. Litonia notó el miedo en Mujiaoman, cuyo lenguaje corporal sugería que estaba listo para huir en cualquier momento. Litonia lo ignoró. En cambio, centró su atención en los acontecimientos que se desarrollaban en el lago. Después de una breve pausa, la vieja voz respondió una vez más. ¿Chen Taoping? ¿Quién es Chen Taoping? Soy San Quotian. Compañero daoísta, no deberías dejarte obligar por otros ni ofender a la secta inmortal sin motivo alguno. Sin embargo, la otra voz se rió fríamente en respuesta, casi en burla. No intenten ganar tiempo. La secta del estanque azul nos ha dado permiso. Hoy llega el fin para ustedes, remanentes de la puerta Linyu. Hemos tomado prestado el destructor de formación Trueno Mortal. Me temo que su formación no podrá protegerlos. En cuanto terminó de hablar, una lluvia de fuego y relámpagos descendieron del cielo, impactando la gran formación con tal intensidad que su resplandor titiló levemente. El lago se iluminó con destellos blancos y rojos mientras los cultivadores rebeldes se congregaban para observar con asombro la escena que se desarrollaba. Litonia calculó que la gran formación colapsaría en el tiempo que tarda en arder una varilla de incienso. El cielo estalló en una cacofonía de colores y sonidos mientras varias figuras chocaban en el aire, creando fuertes ondas de choque que extendían el lago. ¡Qué gran conmoción! Esta gente probablemente esté en la cima del reino del establecimiento de la fundación y a punto de alcanzar el reino de la mansión púrpura. Mientras Litonia observaba el caos, notó que un grupo de figuras, ignorando por completo las ondas de choque de la batalla, irrumpía en el mercado, que ya no estaba protegido por la gran formación. Era evidente que actuaban con malas intenciones. Eso es muy tentador en verdad. Litonia entrecerró los ojos hacia Mujiaoman, cuyos ojos estaban nublados por la codicia, luciendo como si él mismo quisiera unirse a esas molestias. Sin embargo, la expresión codiciosa de Mujiaoman fue reemplazada por sorpresa tan pronto como se encontró con la mirada feroz de Litonia. Quinta capa celestial del reino de cultivo y... ¿Cómo es posible?, exclamó Mujiaoman. Recordaba claramente que Litonia solo estaba en la tercera capa celestial del reino de cultivo y cuando lucharon. ¿Cómo alcanzó la quinta capa celestial en tan solo 2 años? Litonia no dijo nada, solo le devolvió una sonrisa forzada, lo que provocó que Mujiaoman se estremeciera involuntariamente. Sin mirar atrás, Mujiaoman se retiró rápidamente, a varios cientos de metros de distancia, mediante un hechizo chamánico. Mientras tanto, Litonia volvió a centrar su atención en los enfrentamientos que se desarrollaban sobre el lago. Se acarició la barbilla y murmuró: «Es demasiado peligroso para mí ir allí. Debería esperar aquí hasta que esa gente venga». Encontró un lugar mejor para esperar y se sentó a observar la situación en el mercado, anticipando pacientemente la aparición de aquellos que habían robado el mercado. Chen Taoping, ¿dónde está el Sutra del río y la montaña? A medida que la batalla en el cielo se intensificaba, un anciano vestido con una túnica blanca ondeante y blandiendo una lanza se vio superado en número 3-1. Luchó con valentía, pero fue repelido gradualmente, perdiendo claramente. Apretaba la mandíbula con fuerza, frustrado. «No tengo idea de qué estás hablando», gritó angustiado. «HMPH. Sigues resistiendo incluso cuando ya estás al borde de la muerte», dijo con frialdad uno de los cultivadores del reino del establecimiento de la fundación.
Su artefacto de arma ardía con una intención letal y, con un golpe rápido, estuvo a punto de cortar el brazo de Chen Taoping por solo unos milímetros. Una vez que te capturemos, revelarás la ubicación del Sutra del Río y la montaña. «Va», espetó Chen Taoping, blandiendo su lanza. «No busco venganza por mi puerta destruida. Solo deseo vivir el resto de mis días en paz en este lago. ¿Por qué me niegas el deseo y sigues atormentándome?», gritó. Su agresor frunció el ceño y respondió. Cuando la puerta Linju fue destruida, el Sutra del Río y la montaña se perdió entre las 61 tiras de jade. Es un asunto grave. Lo hemos buscado durante más de un siglo, pero sin éxito. De no ser por esto, no habríamos recurrido a tales medidas. Todos ustedes son tan astutos. La expresión de Chen Taoping se volvió triste cuando se encontró acorralado. Sin embargo, su expresión pronto se endureció. Si hubiera tenido el Sutra de la Montaña del Río, habría alcanzado el reino de la Mansión Púrpura en lugar de quedarme en la cima del reino del establecimiento de la Fundación. No habría tenido que esconderme, espetó con fiereza, apretando los dientes. Su agresor se detuvo por un momento al escuchar su declaración, pero continuó agitando su arma de arma que desató rayos de luz dorada que agotaron a Chen Taoping. Nuestras órdenes son claras. Debemos capturarte y extraerte la información que buscamos, declaró con voz vengativa. Capítulo 123. Incautado. Tras esperar un rato junto al lago, Litonya observó una luz blanca que se elevaba desde el centro del lago, impulsada por el viento que venía del norte y se dirigía al sur. Rápidamente sacó un paño espiritual de su bolsa y se lo envolvió en el rostro. Con su mano izquierda apoyada firmemente en la empuñadura de su espada, se elevó hacia el cielo para enfrentarse de frente a la figura que se acercaba. «Hola, amigo mío», gritó Litonya mientras la figura se acercaba. Sin embargo, no recibió respuesta. La figura parecía decidida a pasar de largo sin ser interrumpida, ajustando su trayectoria y altitud de inmediato para evitar a Litonya. Con la técnica corte de luna celestial lista, Litonya sacó su espada y desató un aura de espada blanca para interceptar la figura que se acercaba. «¿Cómo te atreves?». Para sorpresa de Litonya, la figura parecía ser una cultivadora con una voz dulce. Se detuvo abruptamente, gritando indignada mientras desenvainaba su propia espada para contrarrestar el ataque entrante de Litonya. La mujer activó rápidamente su maná y su enérgico intento por repeler el ataque casi le hace soltar la espada. Al chocar sus energías, la fuerza del choque reverberó por todo su cuerpo. La expresión de la cultivadora pasó de la determinación a la frustración mientras luchaba por contrarrestar el ataque de Litonya. Con una mirada fulminante, centró su atención en Litonya, con un resentimiento cada vez más evidente. Al observar los intrincados patrones en la espada verde turquesa de la cultivadora, Litonya pudo determinar que era un buen artefacto de arma, y de hecho de calidad. Al notar la mirada angustiada en el rostro de la cultivadora, ofreció una propuesta con su voz ronca. «Señora, no podrá derrotarme. Entregue su bolsa de almacenamiento y su artefacto de arma ahora, y le perdonaré la vida». La cultivadora se burló y una risa fría escapó de sus labios mientras desataba otra ola de aura de espada dirigida a Litonya. «Sigue soñando», espetó entre dientes y con voz rebelde. Litonya paró con calma sus ataques, repeliendo fácilmente su espada mientras calculaba el tiempo que le tomaría derrotarla. Solo está en la sexta capa celestial del reino de cultivo y, aunque su método de cultivo y su verdadera esencia son extraordinarios, solo se necesitarían 120 o 140 movimientos para derrotarla por completo. Sin embargo, con el flujo constante de gente alrededor del lago, prolongar la batalla podría atraer atención no deseada. Mejor acabar con esto rápido. A pesar de estar en la quinta capa celestial del reino de cultivo y, Litonya poseía una fuerza formidable debido a su habilidad con la espada y la bendición del talismán de ballena larga del océano profundo. Incluso los cultivadores del octavo nivel celestial que practicaban técnicas auténticas tendrían dificultades contra él, y mucho menos los del sexto nivel celestial. No tenían ninguna posibilidad. Ni siquiera los cultivadores de la cima que consumían diversos y sin refinar serían rivales. El I de la espada de Litonya se hizo más brillante con cada golpe, obligando a la cultivadora a tropezar hacia atrás bajo su implacable ataque. Este hombre no es un oponente cualquiera. Su habilidad supera a la de cualquier cultivador rebelde. Ni siquiera esos 5 o 6 clanes prominentes de la región podrían criar a un cultivador tan fuerte. Debe pertenecer a una de las 3 sectas o a las 7 puertas. Bajo el implacable ataque de Litonya,
La cultivadora pronto se encontró al límite. Tras unas pocas docenas de intercambios, sintió que el aura de su espada se debilitaba y su verdadera esencia se desvanecía rápidamente. A pesar de su abundante esencia verdadera, Sui carece de agudeza. ¿Será de la secta del estanque azul? ¿O quizás de la puerta Changxiao? Ante la inminente derrota, la cultivadora apretó los dientes. Se resistía a entregar las pertenencias de su bolsa de almacenamiento. Con determinación, alzó la voz. Soy miembro de la familia Gu de la Prefectura del Sur. Te lo imploro, perdóname esta vez y no olvidaré este acto de bondad, compañero daoísta. Li Tongya solo negó con la cabeza en respuesta. ¿Sugieres que debería ir a pedirle favores a la familia Gu en la Prefectura del Sur? Ahórrame estas súplicas inútiles, compañero daoísta. Deja tu bolsa de almacenamiento y tu artefacto de arma, y consideraré perdonarte la vida. La mención de la familia Gu no convenció a Li Tongya. Ya había conocido a alguien de su familia durante su visita al pico coronado de nubes, pero no había interactuado realmente con ellos. Nunca imaginó que se encontraría con uno de ellos hoy. No tientes a la suerte, compañero daoísta. El antepasado de la familia Gu es del reino del establecimiento de la fundación. Soy su nieta de la 5ª generación. Si me haces daño, te enemistarás con un cultivador del reino del establecimiento de la fundación. Será mejor que reconsideres tus acciones, amenazó la cultivadora apretando los dientes. Li Tongya destrozó su aura de I con su espada y respondió con frialdad. Aunque fuera su hija, no habría diferencia. Si te mato aquí, en medio de la nada, ningún cultivador del reino de la mansión púrpura podría encontrarte, y mucho menos uno del reino del establecimiento de la fundación. Sin intercambiar más palabras, Li Tongya siguió adelante sin descanso, obligando a la cultivadora de la familia Gu a retroceder. Con un movimiento rápido, golpeó la espada verde turquesa del agarre de la cultivadora con rapidez, provocando que cayera al suelo con un fuerte ruido metálico. Justo cuando Li Tongya se disponía a dar el golpe decisivo, la cultivadora lanzó un talismán de color amarillo pálido. Las cejas de Li Tongya se levantaron inmediatamente al verlo y rápidamente se retiró sin pensarlo 2 veces. El talismán brilló de un rojo intenso antes de estallar en 5 proyectiles de fuego que volaron hacia Li Tongya como gorriones de fuego. Con la técnica corte lunar celestial, Li Tongya destrozó 2 de los proyectiles de fuego, reduciéndolos a meras chispas rojas. Sin embargo, los 3 proyectiles de fuego restantes se acercaron a él. Sin otra opción, Li Tongya alzó su espada para bloquearlos y canalizó su verdadera esencia hacia la hoja, que inmediatamente irradió un brillo intenso. La embestida del hechizo de fuego alcanzó su punto máximo, obligando a Li Tongya a retroceder 3 pasos. La hoja gris pálida de su espada brilló con un rojo intenso por el calor, lo que lo impulsó a envainarla a toda prisa. Justo cuando estaba distraído, la cultivadora rápidamente recuperó su espada y voló hacia el este. Li Tongya canalizó su verdadera esencia una vez más y también se elevó en el aire, decidido a seguir persiguiendo a la misteriosa cultivadora. En tan solo unas pocas respiraciones, la alcanzó. Su espada larga crepitó con I de espada al dispararse hacia la espalda de la mujer, asestando un impacto entumecedor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien en la 5ª capa celestial del reino de cultivo y moverse con tanta velocidad? Exclamó la cultivadora conmocionada, con las piernas temblorosas mientras su delgada mano buscaba su bolsa de almacenamiento. Con determinación y gran velocidad, Li Tongya golpeó su mano rápidamente, impidiéndole acceder a su bolsa. Un pequeño escudo blanco apareció para proteger el cuello y la espalda de la cultivadora. Sin embargo, la cautela de Li Tongya frustró algunos de sus cálculos. Su brazo izquierdo sufrió el impacto del ataque. Con un grito de dolor, gotas de sudor se formaron en sus sienes y frente mientras luchaba por realizar un sello manual. A pesar de sus esfuerzos, Li Tongya fue implacable y aprovechó la oportunidad para asestar otro poderoso tajo, casi partiéndose el cuerpo en 2. Con un último grito desgarrador, la cultivadora se desplomó sin vida en el suelo. La familia Gu, de la Prefectura del Sur, era sin duda un clan prominente. Esta cultivadora demostró un conocimiento y una habilidad excepcionales, desviando los hechizos de Li Tongya con facilidad y contorsionando su cuerpo para evadir los peores ataques. Sin embargo, Li Tongya la persiguió sin descanso y le asestó un golpe decisivo final que envió su cuerpo sin vida rodando lejos. Al observar el charco de sangre en el suelo, Li Tongya frunció el ceño levemente mientras se sacudía la sangre de su espada, manchando el suelo con cada gota. Con un suave suspiro, recuperó la bolsa de almacenamiento de la cintura del cultivador caído.
Es una lástima que eligiera un final tan lamentable. Había mejores caminos disponibles para ella. Con un movimiento de su mano, Litonya lanzó un hechizo para deshacerse del cuerpo y la sangre antes de elevarse rápidamente de regreso al cielo. La situación en la isla en el corazón del lago se había intensificado. Litonya oyó una risa débil, seguida de una voz furiosa. Entonces, hay otra formación oculta aquí. ¡Qué ingenioso! He pasado 200 años cultivando en el lago Mirada Lunar. Por supuesto, tengo algunos trucos bajo la manga. Ustedes tres se arrepentirán de provocarme, gruñó la vieja y ronca voz. Mientras los truenos resonaban y el fuego caía sobre la formación de la pequeña isla en el corazón del lago, Litonya se preguntó cuántos ladrones de cultivadores y se encontraban en problemas allí abajo. Una sensación de inquietud se apoderó de Litonya mientras observaba cómo las nubes ardientes en el cielo se disipaban gradualmente, lo que luego fue acompañado por el trueno que se desvanecía y el inconfundible brillo menguante de la formación. Bajo él, la isla en el corazón del lago yacía abrasada. Inquieto por la destrucción masiva, Litonya decidió dar la vuelta y sobrevolar el lago un rato hasta que divisó la pequeña isla. Realizó un sello manual y lanzó un hechizo para evitar el agua sobre sí mismo antes de sumergirse en el lecho del río y desaparecer de la vista. La cueva del demonio serpiente ya había sido explorada y limpiada por miembros de la familia Li hacía años. Ahora, allí vivían varios cientos de mortales, junto con 3 cultivadores del reino de la respiración embrionaria. Todos los restos de cadáveres habían sido limpiados hacía mucho tiempo. Había más de una docena de patios construidos cerca de la entrada de la cueva, con cristales azul claro incrustados en el techo rocoso que proporcionaban una suave iluminación por toda la cueva, contribuyendo a su atmósfera mística. Litonya despidió a los cultivadores del reino de la respiración embrionaria que se acercaron a saludarlo y encontró una habitación para meditar, solo para descubrir que su verdadera esencia se había recuperado casi por completo. ¡Guau! El talismán de ballena larga del océano profundo es realmente asombroso. Tomó la bolsa de almacenamiento de la cultivadora y de ella salió un tesoro de objetos espirituales brillantes. Con la ayuda de un hechizo de fuego, quemó la ropa y otras pertenencias personales de la cultivadora, dejando solo los artículos valiosos intactos. Entre sus descubrimientos se encuentran una colección de 20 o 30 talismanes del reino de la respiración embrionaria, 15 piedras espirituales, 3 talismanes del reino de cultivo de Li, 3 artefactos del Dharma del reino de la respiración embrionaria y una docena de botellas de elixires del reino de la respiración embrionaria. Dejando a un lado el desorden, los ojos de Litonya se abrieron con sorpresa mientras recuperaba un horno manchado de sangre de la bolsa de almacenamiento que era aproximadamente tan alto como una persona. Sus ojos se iluminaron de alegría al instante, maravillado por el artefacto. Un horno. Con razón esa mujer se resistía tanto a entregar su bolsa. El precio de un horno así siempre ha superado con creces el de un artefacto Dharma común, y este también parece ser de una calidad excepcional. No me sorprendería que alcanzara varios cientos de piedras espirituales. Al examinar más de cerca las manchas de sangre en el horno, Litonya no pudo evitar preguntarse cuántas personas tuvo que haber asesinado la cultivadora para obtener un artefacto tan valioso. Realizó otro sello manual y limpió la sangre de la superficie del horno con un hechizo purificador. Satisfecho con su labor, guardó cuidadosamente el objeto antes de concentrarse en los 3 talismanes. Uno de estos talismanes contiene el poderoso hechizo Gorrión de Fuego, capaz de infligir graves heridas a cultivadores en la etapa avanzada del cultivo y si son sorprendidos. Los otros 2 talismanes son más comunes. Uno es un hechizo de escudo y el otro es capaz de invocar una lluvia de agujas. Su poder parece estar a la altura de las habilidades en la etapa inicial del cultivo y Litonya guardó los talismanes y luego tomó una ficha elaborada con mineral de ébano. La sostuvo en la palma de la mano y observó el carácter Gu grabado en su superficie. Parecía ser algún tipo de símbolo de identidad. Dejando la ficha a un lado, Litonya cruzó las piernas y comenzó a meditar. Capítulo 124. Visitando a Xiao Zhongling. Li Xuanfeng voló lentamente por el camino Guli durante la mayor parte de la noche, llegando finalmente al pico coronado de nubes. Envuelto en nubes y niebla, los árboles y las personas en el pico de la familia Xiao estaban ocultos a la vista. Pero justo cuando Li Xuanfeng descendía, se topó con una fuerza repelente proveniente de la montaña. Alguien desde abajo le gritó en voz alta: «Oye, hermano, no puedes volar al pico coronado de nubes». Li Xuanfeng aterrizó rápidamente al pie de la montaña.
Allí lo recibió un joven sonriente que parecía tener entre 17 y 18 años. Vestía una túnica larga y vaporosa y tenía un aspecto bastante llamativo. El joven ahuecó el puño y saludó respetuosamente a Li Xuanfeng. ¿De qué familia del este eres, joven maestro? Li Xuanfeng hizo un gesto con las manos y respondió al educado joven. No soy un joven maestro. Soy Li Xuanfeng, de la familia Li de Lijing. He venido a presentar los tributos de mi familia. Familia Li de Lijing, repitió el adolescente pensativo, levantando una ceja con curiosidad. ¿Son de la familia Li del lago Mirada Lunar? Soy Xiao Ruyu, de la familia Xiao. Es un placer conocerlos. En efecto, lo soy, afirmó Li Xuanfeng, recordando las instrucciones que le había dado Li Tongya antes de su partida. Xiao Ruyu se quedó en silencio antes de finalmente preguntar con curiosidad. ¿El mayor Li Tongya es tú? Es mi tío. Li Xuanfeng se rió entre dientes y luego explicó cortésmente. Mi tío me envió para visitar al mayor Xiao Zhonglin. Ah, ya veo, asintió el joven, comprendiendo. El tío Zhonglin me ha encomendado recibir a un invitado de la familia Li. Por favor, acompáñeme, hermano Xuanfeng. Con una sonrisa, Xiao Ruyu saltó con gracia. Como ambos eran cultivadores de Yi, navegaron juntos por el viento un rato antes de aterrizar suavemente en otra cima. Allí, en lo alto de la montaña, había un pequeño patio con 2 macetas con flores de ciruelo en la entrada. Xiao Ruyu se acercó a la puerta y llamó suavemente. Tío del clan, ha llegado el invitado de la familia Li, anunció respetuosamente en voz alta. Se oyó una carcajada antes de que la puerta se abriera lentamente, revelando a un hombre de mediana edad con mirada penetrante, envuelto en una piel de zorro blanca como la nieve. Llevaba una bolsa de brocado a la cintura y parecía muy guapo. Al ver al visitante, se detuvo un momento antes de preguntar. ¿Ustedes? Soy Li Xuanfeng, de la familia Li. Mi segundo tío está ocupado con asuntos importantes, así que he venido en su lugar a presentarle mis respetos, explicó con entusiasmo. Xiao Zhongling, el hombre de mediana edad, asintió con comprensión y dijo con un dejo de pesar. Es una lástima que el hermano Tongya no pueda venir. Lo extraño mucho. Después de decir eso, lanzó una mirada curiosa a Li Xuanfeng y preguntó. ¿Qué tan fuerte es el hermano Tongya ahora? Mi segundo tío ha alcanzado la 3ª capa celestial del reino de cultivo y, respondió Li Xuanfeng, siguiendo las instrucciones de Li Tongya. La 3ª capa celestial del reino de cultivo y, el hermano Tongya ha logrado un progreso extraordinario. Cuando lo conocí, ya presentía su extraordinario potencial, y ahora lo ha demostrado de verdad, exclamó Xiao Zhonglino, visiblemente impresionado. Condujo a Li Xuanfeng al patio y sirvió té para ambos. Con una cálida sonrisa, se volvió hacia Li Xuanfeng y comentó. Tienes mucho talento. Es impresionante haber alcanzado el reino de cultivo y a tan temprana edad. Alguien como tú es sin duda una valiosa incorporación, incluso en nuestra familia Xiao. Me está halagando, señor, respondió Li Xuanfeng con humildad, con la cabeza ligeramente inclinada. Tras intercambiar breves palabras, abordó el motivo de su visita. La formación defensiva de mi familia fue destruida por el monte Yue y ha permanecido sin reparar hasta ahora. Me han encomendado la tarea de encontrar un maestro de formación experto en la prefectura para establecer otra gran formación en la montaña. ¿Tiene alguna pista o sugerencia sobre alguien que pueda ayudarnos, mayor? Sí, lo creo. Xiao Zhongling asintió y continuó. Sin embargo, establecer una gran formación del reino de cultivo y no es tarea fácil. Requiere el grabado de patrones de formación y numerosos dibujos. Tomará al menos varios días completarlo. Para una formación básica del reino de cultivo necesitarás al menos 30 piedras espirituales. Pero si buscas algo más avanzado de ese reino, capaz de defenderte de los cultivadores y de alto nivel, necesitarás al menos 100 piedras espirituales, añadió. Li Xuanfeng escuchó atentamente y luego asintió en señal de comprensión. Mi familia ya lo esperaba y preparó las piedras espirituales necesarias. Muy bien, dijo Xiao Zhongling con aprobación antes de tomar otro sorbo de té. Tras reflexionar un momento, continuó. Contactaré con mis contactos a ver qué encuentro. Te llamaré en unos días. Por suerte, todavía queda tiempo para que se recojan los tributos. Debería encontrar a alguien a tiempo. Gracias, mayor, respondió Li Xuanfeng, expresando su sincera gratitud. Ni lo menciones, dijo Xiao Zhongling, desestimando su gratitud con una cálida sonrisa. Nuestras familias han sido amigas durante décadas.
Tu cuarto tío y mi tío de clan son hermanos de la misma facción, e incluso ayudó a solicitar la píldora recolectora de esencias para mi familia. Es natural que nos ayudemos mutuamente en momentos de necesidad. Tras intercambiar algunas palabras amables, Li Xuanfeng dio un sorbo a su té y escuchó pacientemente a Xiao Zhongling. Luego, planteó otra pregunta. Señor, ¿puedo preguntar si los minerales metálicos tienen algún efecto en los mortales? En efecto, respondió Xiao Zhongling casi de inmediato. Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos antes de continuar. Mi familia supervisa 22 vetas de mineral. He trabajado allí, así que tengo un conocimiento considerable en este ámbito. Los minerales espirituales con propiedades de metal, trueno, llama y frío yin pueden poner en peligro a los mortales. De hecho, las muertes y lesiones causadas por estos objetos son bastante comunes. Los del reino de la respiración embrionaria suelen ser más seguros, por lo que se puede reducir el tiempo de exposición rotando algunos turnos más. Por otro lado, los de los reinos de cultivo de y establecimiento de la fundación son mucho más peligrosos y pueden causar la muerte al contacto. Es esencial que los cultivadores inmortales extraigan personalmente estos minerales espirituales, explicó con el ceño fruncido. Ya veo. Gracias por ilustrarme, mayor. Li Xuanfeng asintió, expresando una vez más su sincera gratitud. Xiao Zhongling le entregó una tablilla de jade y dijo: El hermano Tonya me pidió ayuda para encontrarle un libro, y por fin lo encontré. Llévaselo. Li Xuanfeng dudó brevemente antes de aceptar el trozo de jade. Mi segundo tío nunca mencionó que buscara libros. ¿Cómo es posible que se le haya olvidado informarme? ¿Acaso la familia Xiao intenta decirme algo? Gracias, mayor Zhongling. Cuando Li Xuanfeng preguntó por noticias de Li Chehing, Xiao Zhongling negó con la cabeza y dijo: No hay novedades. Hace años que mi tío de clan también fue a la frontera sur. No hemos recibido ninguna carta suya y también estamos bastante preocupados por él. Esta revelación dejó a Li Xuanfeng sintiéndose muy incómodo. El paisaje de la prefectura es muy diferente al del oeste. Aún falta medio mes para entregar los tributos. Deberías ir a explorar los alrededores, sugirió finalmente Xiao Zhongling. Sintiendo que la reunión había llegado a su fin, Li Xuanfeng ahuecó el puño y se despidió de Xiao Zhongling. Al salir del patio, inspeccionó el trozo de jade con su sentido espiritual y descubrió que su título era 200 años de paisajes de la prefectura de Lingai. Perplejo por su contenido inesperado, Li Xuanfeng rápidamente guardó el trozo de jade e intercambió palabras de despedida con Xiao Ruyu antes de continuar su viaje hacia el este. Tan pronto como Li Xuanfeng salió del patio, Xiao Zhongling ordenó silenciosamente el juego de té y reflexionó para sí mismo. Un cultivador y de 15 años. La familia Li realmente tiene talentos excepcionales. Tienes toda la razón, tío del clan, coincidió Xiao Ruyu, ofreciéndole su elogio. Xiao Zhongling negó con la cabeza y habló con solemnidad. Nuestro antiguo antepasado conoció personalmente a Li Tonya y le otorgó píldoras. También me instruyó para cultivar una fuerte relación con la familia Li. La previsión de nuestro viejo antepasado supera nuestra comprensión, pero ahora él. La voz de Xiao Zhongling se apagó débilmente. Su expresión cambió mientras reía suavemente y murmuraba para sí mismo. Con el viejo antepasado y el tío Yuanzi cerca, nuestra familia puede prosperar durante al menos 800 años. Al intercambiar una mirada cómplice con Xiao Ruyu, la mirada de Xiao Zhongling se volvió más contemplativa. Suspiró. Su expresión reflejaba un fuerte conflicto de emociones. Nuestro ancestro pudieron romper el bloqueo de la secta del estanque azul y alcanzar la prominencia. Es cauteloso, sereno y paciente, lo que le permitió proteger los intereses de nuestra familia. Fíjense en el talento de Yu Yuxie, pero terminó atrayendo la atención no deseada de un ancestro del reino de la mansión púrpura y tuvo un final trágico en la frontera sur. Tras una pausa, Xiao Zhongling volvió su mirada hacia Xiao Ruyu y le habló con sinceridad. Ruyu, es por eso que nuestro viejo antepasado te aconseja que cultives lentamente y no apresures tus avances en los próximos 5 años. En este mundo, los individuos más talentosos a menudo sufren las mayores tragedias. Capítulo 125. Jianyunu. Li Xuanfeng voló unas cuantas millas más y se detuvo solo cuando divisó la entrada al condado Yuyue de la prefectura de Lixia emergiendo del horizonte. Las puertas de la ciudad estaban repletas de actividad, con un flujo constante de carretas de bueyes y carruajes tirados por caballos pertenecientes a dignatarios y comerciantes que llenaban las calles, creando una atmósfera alegre y animada. Al final de la calle Guli,
El camino se ensanchó y se allanó en la prefectura de Lixia. A ambos lados de la calle se veían vendedores de pasteles y gachas de arroz. Reflexionando sobre las lecciones aprendidas en el pico coronado de nubes, Li Xuanfeng se detuvo frente a la muralla de la ciudad antes de aterrizar frente a la puerta de la ciudad. «Quítense del camino. Un maestro inmortal se acerca. Papá, mira el cielo». El caos pronto estalló en la parte baja de la ciudad mientras la gente se apresuraba a despejar el camino, con humo amarillo y polvo que se arremolinaba en todas direcciones. Caían mercancías, se rompían cuencos de arroz, y el aire se llenaba de llantos de niños, relinchos de caballos y gritos de soldados. Al observar la conmoción, Li Xuanfeng frunció el ceño ligeramente. Antes de que Li Xuanfeng pudiera pronunciar otra palabra, un silencio cayó sobre la multitud mientras todos se arrodillaban al unísono. La docena de soldados apostados a las puertas de la ciudad temblaban al inclinarse, demasiado asustados para hablar. El sonido distintivo que emitían cada vez que presionaban la frente contra el suelo resonaba suavemente en el aire mientras niños lloraban esparcidos por el suelo, ignorados por los temerosos transeúntes. Toda la escena era inquietantemente silenciosa, con caravanas y peatones dispersándose a lo lejos. Lo mismo les ocurrió a las personas que habían estado haciendo cola toda la mañana, quienes también se dispersaron rápidamente en grupos. Los comerciantes sujetaban las riendas de sus caballos y miraban al suelo como si hubiera flores imaginarias floreciendo allí donde miraban. Sintiendo el peso de la atmósfera tensa, Li Xuanfeng se dio cuenta de que probablemente había ocurrido un malentendido. Abrió la boca para hablar, pero el solemne silencio de la multitud arrodillada lo hizo reconsiderar y la cerró de golpe. Al final, decidió realizar un sello manual y conjurarse la técnica de restricción del aura antes de continuar hacia el condado. Los habitantes del pueblo permanecieron arrodillados en el suelo, demasiado aterrorizados para pronunciar palabra alguna. Tras un largo rato, uno de los soldados levantó la cabeza tímidamente. Al ver el vacío que tenía ante sí, se le llenaron los ojos de lágrimas mientras exclamaba: «El Maestro Inmortal nos ha mostrado misericordia». Li Xuanfeng no pudo evitar sentirse confundido y ligeramente deprimido por la conmoción que había causado frente a la puerta de la ciudad. La familia Li solo había cobrado relevancia en las últimas 4 o 5 décadas. La disparidad entre cultivadores y mortales no debería haber alcanzado niveles tan extremos. Sus tíos mortales lo trataban con normalidad, como si fuera su sobrino, y los mortales solían mostrar respeto a los cultivadores inclinándose, sin recurrir a gestos tan extremos como arrodillarse y postrarse ante ellos. Las familias Xiao, Gu, Ma y Chan eran clanes con cultivadores del reino del establecimiento de la fundación entre ellos, y han cultivado las tierras de la prefectura durante cientos de años. Es asombroso ver a los mortales temerles hasta tal extremo. Después de reflexionar un rato, Li Xuanfeng negó con la cabeza y levantó la mirada hacia la espaciosa calle que tenía delante. Todavía necesito encontrar un lugar donde quedarme durante los próximos 10 días. Usando su intuición, Li Xuanfeng localizó rápidamente un gran pabellón, profusamente decorado, con docenas de habitaciones espaciosas y limpias. Asintió con aprobación y se acercó a la entrada del gran pabellón, decorado con seda roja. «Pabellón Primavera Borracha», murmuró, leyendo la placa. El nombre de la posada le pareció bastante peculiar. Al entrar, lo recibió la imagen de restos de comida de lo que parecía ser un banquete que había durado toda la noche y que acababa de terminar, y el establecimiento aún no había recogido nada después de la celebración. No solo las mesas de madera estaban desordenadas, sino que las sillas también estaban desorganizadas. Li Xuanfeng frunció el ceño, dudando un poco de la posada. A pesar de sus dudas, reflexionó y decidió que era demasiado perezoso para buscar otro alojamiento. Fue en ese momento que vio a una adolescente vestida de rojo sentada en la escalera con la cabeza gacha y las rodillas encogidas. Él le levantó una ceja y le preguntó: «¿Hay alguna habitación disponible aquí?». La joven levantó la cabeza. Su hermoso rostro redondo parecía un poco cansado, a pesar de los restos de maquillaje. Sin embargo, sus labios estaban pálidos. Lo miró con un destello de felicidad en sus ojos infantiles y asintió en respuesta. «Ven conmigo, joven maestro». Al subir al segundo piso, se encontraron con una mujer con abundante maquillaje sentada cerca de las escaleras. Los miró con desprecio. «Así que por fin conseguiste un mecenas tan temprano por la mañana después de pasarte un rato aquí. Parece joven también. Considérate afortunada, chica». La joven frunció los labios y lanzó una mirada tímida a la mujer con una emoción indescifrable en los ojos. Permaneció en silencio, sin responder.
Li Xuanfeng lanzó una rápida mirada a la mujer, silenciando efectivamente cualquier otro comentario, y luego procedió a entrar a la habitación con la niña. La mujer se quedó de pie en el pasillo, atónita por la intensidad de la mirada de Li Xuanfeng. Tardó un instante en recuperar la compostura. Es joven, pero tiene bastante carácter, murmuró. Mientras tanto, Li Xuanfeng se instaló en la habitación con la chica. Se quitó su arco largo, casi tan alto como él, y lo colgó en la pared antes de finalmente sentarse en la cama. Sin embargo, se dio cuenta de que la niña permanecía de pie en la habitación, lanzándole miradas tímidas. Li Xuanfeng la miró enarcando una ceja. La chica parecía tener solo 14 o 15 años. Sus cejas estaban meticulosamente depiladas, su piel era suave y radiante, y sus ojos ligeramente alargados le daban un aspecto felino. A pesar de su comportamiento aparentemente relajado, había una inquietud palpable acechando bajo la superficie de su mirada. ¿Qué pasa?, preguntó Li Xuanfeng con curiosidad. La chica, sin embargo, comenzó a desvestirse sin decir palabra y dejó que su vestido se deslizara hasta el suelo, revelando su piel blanca, previamente oculta bajo la tela. Dio un paso adelante y se sentó en la cama, fijando su mirada en Li Xuanfeng. Frunció ligeramente los labios de forma muy seductora. Su tono rosado emanaba un atractivo seductor. La mente de Li Xuanfeng corría, intentando procesar la extraña y caprichosa situación que se desarrollaba ante él. Finalmente, la comprensión lo golpeó como un rayo. Sostuvo la mirada de la chica con alarma y preguntó con voz temblorosa: ¿Qué clase de lugar es este? Pabellón Primavera Borracha, respondió con una sonrisa seductora. A pesar de su apariencia juvenil, era una belleza serena. Levantó la cabeza, dejando al descubierto su esbelto cuello. Los contornos de su cuerpo poseían una delicada belleza que atraía la mirada fija de Li Xuanfeng. En su actitud, se percibía un sutil toque de provocación que aumentaba su atractivo. Pabellón de la Primavera Borracha. Li Xuanfeng repitió el nombre en voz baja. Sus instintos primarios lo dominaron al entregarse a sus deseos. Lo que había reprimido en casa en presencia de Li Tonja y otros ancianos se desató por completo, y no hizo nada por contenerlo. Sin preocupaciones, abrazó y besó a la obediente doncella, desabrochando los botones de su camisa uno a uno. Mientras Li Xuanfeng se entregaba a sus deseos, no estaba seguro de qué hacer a continuación hasta que la chica desató las cuerdas alrededor de su cintura y tomó su mano suavemente. Siguiendo su ejemplo, Li Xuanfeng se dejó guiar hacia un reino de placer desconocido, impulsado por el instinto. Acarició su delicado rostro. Al contemplar su hermoso rostro redondo y el brillo de sus ojos, sintió que su cuerpo se encendía de pasión. Por los dioses, nunca esperé que existieran sentimientos tan maravillosos en este mundo, se rió entre dientes. Joven amo, la chica gimió de dolor, retorciéndose bajo él en la cama. El cabello negro de Li Xuanfeng estaba despeinado. Levantó con suavidad sus delicados pies, enrojecidos, y continuó embistiendo. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Jian Yunu. Llegó la débil respuesta, su hermoso rostro presionado contra la sábana mientras se aferraba a la almohada. Hace unos años, los inmortales mataban gente en el camino. Las víctimas que huían se dirigieron al este, saqueando y pillando por el camino. Mi familia pereció, dejándome sola. No tuve más remedio que seguir una caravana de mercaderes hasta aquí para ganarme la vida a duras penas. Logró balbucear entrecortadamente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Mes. Eres mi primer mecenas. Li Xuanfeng dejó escapar un suspiro de alivio y luego dijo: Ya no tienes que hacer esto. Jian Yunu no entendió bien sus palabras, pero asintió en silencio, asumiendo que Li Xuanfeng solo estaba ofreciendo su consejo. Mientras Li Xuanfeng hundía la cabeza en la almohada sin hacer ruido, Jian Yunu gimió suavemente. Su cuerpo se tensó por un momento antes de pronunciar tímidamente: Yo. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, sus ojos se cerraron una vez más. Mientras Li Xuanfeng estaba pasando el mejor momento de su vida, Li Tonja se encontró en problemas en el patio del monte Lijing. La agitación en el lago Mirada Lunar se había calmado hacía tiempo, dejando la isla en el centro del lago abrasada y seca. Sin embargo, la formación prohibida seguía atacando a cualquiera que se atreviera a acercarse. Después de que 3 grupos de cultivadores del reino del establecimiento de la fundación saquearan los valiosos recursos restantes, solo reinó el caos. Sin otra opción, Li Tonja se retiró al monte Lijing. Desde la distancia, vio a Lucisi, agarrando su cetro de jade en la mano. Hermano Tonja, lo saludó Lucisi con cariño,
lo que despertó en Litonja una mezcla de emociones. Él ahuecó el puño en respuesta y dijo: «Mayor Lu, el lago está muy animado. Tienes razón. Todas las puertas se están uniendo para eliminar a los supervivientes de la puerta Linju. Es una sorpresa que San Quotian haya resultado ser uno de ellos. El mercado del lago Mirada de Luna lleva 2 siglos funcionando, y aún así logró evadir la detección de la secta del estanque azul durante tanto tiempo». Mientras Litonja y Lucisi se acomodaban en el patio, un sirviente les trajo té. Litonja ahuecó el puño y preguntó: «¿Qué ha hecho la puerta Linju para que todas las puertas se unan contra ella de esta manera?» Capítulo 126. Matrimonio concertado. Lucisi solo pudo suspirar y respondió: «¿Cómo es posible que la puerta Linju tenga la culpa? Su mayor error fue su falta de fuerza. Durante la feroz batalla en el lago Mirada de Luna, la puerta Linju perdió a un cultivador del reino de la Mansión Púrpura y a 6 del reino del establecimiento de la Fundación. Con solo un cultivador restante en el reino del establecimiento de la Fundación, la puerta fue dominada y destruida. Las 3 sectas argumentaron que la puerta Linju era demasiado débil para cumplir con su legado del reino de la Mansión Púrpura, y exigieron que la puerta Linju se la entregara para su custodia y que inutilizara todas las técnicas asociadas. La puerta Linju había perdido casi todo su territorio. Si aceptaban condiciones tan humillantes, sería como destruir su puerta. Naturalmente, se negaron y finalmente fueron aniquilados, continuó con un dejo de tristeza en la voz. Litonja escuchó atentamente, asintiendo en silencio con solemne comprensión. ¿Acaso tienen que arrinconar la puerta Linju de esa manera solo para apoderarse de su legado? La puerta Linju también era bastante testaruda. Entonces, ¿qué pasó con el legado? Está perdido. Perdido, murmuró Litonja con incredulidad, arqueando inmediatamente una ceja. Tras la destrucción de la puerta Linju, el legado del reino de la Mansión Púrpura desapareció entre sus 61 trozos de jade. Durante más de 200 años, las 3 sectas y las 7 puertas lo han buscado por todos lados, sin éxito, explicó Lucisi. Esas personas habían sitiado el mercado en el lago Mirada Lunar porque escucharon noticias de sobrevivientes de la puerta Linju allí y vinieron a buscar el legado. La revelación impactó profundamente a Litonja, provocando el recuerdo de las palabras de Sang Jun en la cueva del demonio serpiente. El Sutra del río y la montaña, perdido tras la destrucción de la puerta Linju, requiere una técnica secreta para desbloquearse. ¿Podría el Sutra del río y la montaña ser ese legado? El corazón de Litonja se aceleró al pensarlo, pero se obligó a mantener la calma. Cuanto más reflexionaba, más convencido estaba de esta teoría. Mientras Lucisi continuaba hablando, reflexionó sobre la técnica secreta mencionada en el trozo de jade. Sin la técnica secreta de la puerta Linju, no hay forma de acceder a este trozo de jade. Parece que solo puedo esconderlo en casa hasta que pueda encontrar una solución. Hermano Tonja, ¿qué hay de la propuesta de matrimonio? La pregunta de Lucisi lo devolvió a la realidad. Todavía es demasiado pronto para eso, respondió Litonja, sacudiendo la cabeza con los ojos cerrados. La expresión de Lucisi se tornó un poco sombría. Dejó su tazón de té y preguntó: «Hermano Tonja, ¿ha oído hablar de la familia Yu, al norte del monte Hwasong?» Litonja asintió y respondió: «Sí, lo he hecho. Ni siquiera el famoso Guan Huaqian se atrevió a aventurarse al norte debido a la presencia de la familia Yu. Recientemente se aliaron con la secta del estanque azul y disfrutaron de relativa paz». En efecto, coincidió Lucisi, tomando un sorbo de té. La familia Yu cuenta con varios cultivadores del reino del establecimiento de la Fundación y más de una docena de cultivadores y su fuerza rivaliza con la de los clanes prominentes de la prefectura de Lixia. A pesar de su reciente alianza con la secta del estanque azul, se han abstenido de hacer movimientos llamativos. Litonja lo miró perplejo y preguntó con cuidado: «Mayor, ¿está sugiriendo que no andemos con rodeos ni perdamos el tiempo?» Hermano Tonja, intervino Lucisi con gravedad. Mientras aceptes la propuesta de matrimonio, tu familia li será aliada de la nuestra. De lo contrario, seguirá siendo una amenaza para nosotros. Si yo muero, la familia Lu tendrá que buscar la manera de protegerse, aunque eso signifique acoger lobos en nuestra casa. La expresión de Litonja cambió mientras preguntaba solemnemente: «¿Qué quieres decir exactamente, mayor?» «Ofreceremos el monte Huaqian a la familia Yu, y la familia Lu siempre podrá refugiarse en la llanura del bosque de hongos. Al menos, podríamos sobrevivir allí», declaró Lucisi con franqueza, dejando su tazón de té con firmeza.
O aceptas la propuesta de matrimonio y te comprometes a no invadir nuestro territorio, o esperas la invasión hacia el sur de la familia Yu, dejándote atrapado entre el monte Huaqian y el monte Huasong, que ellos ocuparán. Declaró con aire arrogante. Litonya guardó silencio y observó la actitud de Lucisi con aire pensativo. Al darse cuenta de que Lucisi no bromeaba, respondió: «Hermano Lu, ¿no teme que tome represalias y destruya a su familia?» Lucisi se echó a reír. «Ja ja ja ja. Ni se te ocurra. Mi hermana menor cultivó en el pico del lago de la luna y compartió un fuerte vínculo con el maestro de la cima antes de morir. Si me hicieras daño, tu hermano menor sufriría graves consecuencias en la secta. Creo que tú, Litonya, invadirás nuestro territorio, pero no aniquilarás a mi familia». Litonya lo miró y preguntó solemnemente: «Entonces, ¿cuál elegirás?» «Cualquiera de tus dos sobrinos solteros. Dejaré que el hermano Tonya elija». Lucisi agitó su mano generosamente. Litonya lo miró mientras contemplaba sus opciones. «Esta es solo una medida temporal. Los descendientes de la familia Lu son todos ineptos. Incluso este acuerdo es solo una fachada. Mientras podamos asegurar la lealtad de este anciano, hay innumerables maneras de desmantelar la influencia de la familia Lu. Xuanfeng es el hijo de Xianping, y su potencial es extraordinario. No puedo arriesgar su futuro. Supongo que solo puedo sacrificar a Xuanling». Después de unos momentos de silencio, habló. «Entonces será Li Xuanling. Es mi único hijo. Creo que esta unión matrimonial demostrará la sinceridad de nuestra familia en este asunto». Lucisi accedió rápidamente, pero Litonya le dirigió una mirada dura y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «Ahora que hemos llegado a este punto, el mayor Lu debe comprender que, aunque pueda perdonar a su familia, la familia Li seguirá creciendo. Debe encontrar la manera de asegurar el mejor resultado para ambas partes, o lo lamentará». La dureza de las palabras de Litonya fue suficiente para convencer a Lucisi de que estaba profiriendo una seria amenaza. Tras reflexionar un momento, apretó los dientes y cedió. «Tras mi muerte, el monte Huasong de la familia An será propiedad de la familia Li. La familia Lu no intervendrá». Litonya curvó los labios en secreto con fastidio. ¿Cómo puede intervenir la familia Lu siendo tan débil? Ofrecer lo que ya se ha regalado es una jugada estratégica. A pesar de sus pensamientos, era demasiado perezoso para seguir discutiendo con Lucisi sobre un asunto tan trivial. «Entonces, está decidido. Sin embargo, primero me gustaría conocer a la novia». Al pronunciar estas palabras, Lucisi asintió con entusiasmo. La chica que estaba detrás de él se levantó el velo en silencio, como si le hubiera dado una señal, revelando un rostro digno y hermoso, junto con sus grandes y brillantes ojos. Al captar la mirada de Litonya, bajó la vista con modestia y se presentó. «Encantada de conocerlo, señor. Me llamo Lu Banrong». Litonya la observó por un momento. Era de una belleza excepcional, y su posesión de un orificio espiritual la convertía en la pareja ideal para Li Xuanling. Sin embargo, a pesar de las cualificaciones, a Litonya le resultó difícil conciliar las circunstancias que llevaron a este compromiso. Aún así, tomó una decisión. «Entonces procedamos con el compromiso». Con esa simple declaración, los destinos de estos dos individuos quedaron entrelazados para el resto de sus vidas. Lucisi expresó su alegría y los detalles de la dote y la fecha de la boda se decidieron rápidamente. La expresión de Litonya contenía una mezcla de emociones mientras miraba al anciano que tenía delante. «Señor, su dedicación a su familia es verdaderamente encomiable. Su presencia es una bendición para toda la familia». El comentario de Litonya tomó a Lucisi por sorpresa. Por un instante, una expresión cruzó su rostro, demostrando que también estaba profundamente conmovido por un cumplido tan generoso. Tras una breve pausa, Lucisi encontró las palabras. «La generación más joven de mi familia es realmente incompetente. Este anciano apenas puede descansar. Incluso en mi vejez, tengo que preocuparme por la supervivencia de mi familia. Es una verdadera lástima». Litonya negó con la cabeza en respuesta a las palabras de Lucisi. Lucisi tenía una expresión de conflicto en su rostro mientras continuaba. «Solo rezo para que el hermano Tonya nunca tenga que experimentar tales dificultades. Solo entenderás el peso de todo esto cuando estés en mi lugar». Capítulo 127. Esparcir. El viento del norte silbaba a través de la ciudad de montaña allí, temblando ligeramente la puerta de piedra de la cueva que habitaba en la cima de la montaña. Chi Si-yun se encontraba frente a la puerta, con su túnica ondeando al viento.
Apoyó un dedo suavemente en la empuñadura de su espada mientras esperaba pacientemente. Después de unos momentos, Chi Si-yun frunció el ceño, inspeccionando las pequeñas grietas en la puerta de piedra gris oscura. Habló en voz baja, dirigiéndose al ocupante. Hermano menor, no hay necesidad de más demoras. Han pasado 3 años, y con tu talento, ya deberías haber logrado abrirte paso. No. El silencio se prolongó un instante antes de que la puerta de piedra se abriera lentamente con un crujido, revelando a un joven con túnica blanca y cabello largo, que portaba una espada larga verde y blanca en la cintura. Con 2 tablillas de jade en cada mano, miraba a Chi Si-yun con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarte, hermano mayor Chi? Chi Si-yun estudió a Li Chehing por un momento antes de hablar una vez más. Hay una misión de la secta. El viejo ancestro te la ha asignado. Li Chehing asintió en señal de reconocimiento. Por favor, espere un momento, hermano mayor. Me reuniré con usted una vez que haya hecho los preparativos necesarios, respondió respetuosamente. Satisfecho con la actitud de Li Chehing, Chi Si-yun se despidió con un movimiento de su manga. Mientras tanto, Li Chehing tomó nota de la dirección en la que se dirigía antes de volar hacia otra cueva en las montañas. Hermano mayor Xiao. La puerta de piedra se abrió rápidamente y Xiao Yuanzi emergió con 2 tipos de hierbas en una mano y un pincel en la otra. Saludó a Li Chehing con una sonrisa que se desvaneció rápidamente. «Hinger, lo has logrado», exclamó emocionado. Xiao Yuanzi, a pesar de tener más de 60 años, conservaba la apariencia de alguien de 30. Contempló a Li Chehing con una punzada de dolor en el pecho. El niño tenía solo 10 años cuando ascendió por primera vez al pico Qinsui. Y Xiao Yuanzi siempre lo había llamado Hinger desde entonces. Sí, respondió Li Chehing con una sonrisa, y luego tomó asiento junto a Xiao Yuanzi. He transformado los 6 chakras de mi cuerpo en la base del Dao, conocida como Lago Luna Otoño, con la técnica de reflexión del Lago Luna Otoño. El I es verde y blanco, y la verdadera esencia es cristalina y muy versátil, explicó con paciencia. Una mirada de envidia se materializó en el rostro de Xiao Yuanzi. Seguía estancado en la cima del reino de cultivo y, sin mostrar señales de alcanzar el reino del establecimiento de la fundación en un futuro próximo. Establecer una base está más allá de mi comprensión por ahora. Solo he oído que la base del Dao de mi antepasado en casa se conoce como hombre del arroyo. Es realmente extraño y difícil de describir. Solo espero poder romper esta barrera algún día, dijo con un suave suspiro. El paso más crítico para la transición del reino de cultivo del Li al reino de establecimiento de la fundación era transformar los 6 chakras en diversas bases del Dao, lo cual era sumamente peligroso. Una condensación fallida podía provocar el colapso del cultivo e incluso la muerte en cuestión de días. Para enfatizar su dificultad, la tasa de éxito era inferior al 10%. Incluso entre las 3 sectas y las 7 puertas, la tasa de mortalidad llegaba al 70%. Estoy seguro de que eventualmente lo lograrás, hermano mayor, le aseguró Li Chehing, entregándole las 2 tiras de jade a Xiao Yuanzi. De hecho, llegué al reino del establecimiento de la fundación durante el primer año y pasé los siguientes años documentando mis experiencias y técnicas de talismán. Cuando llegue el momento, por favor, envía también mi espada Qingche a casa. Agradezco tu ayuda, hermano mayor. Con 1000 pensamientos aún dando vueltas en su mente, Xiao Yuanzi aceptó las tablillas de jade, sin saber por dónde empezar. Observó cómo Li Chehing salía de su cueva y se elevaba por los aires, contemplando la bulliciosa multitud de la ciudad de la montaña Yi. Su repentino ascenso sobresaltó a los espectadores que estaban abajo, lo que provocó que varios cultivadores del reino del establecimiento de la fundación y una docena de cultivadores y en la ciudad se elevaran hacia el cielo, todos fijando sus miradas en él. Chi Si-yun ascendió rápidamente desde la cima, gritando enojado. Li Chehing, ¿qué crees que estás haciendo? Li Chehing quedó momentáneamente atónito. Al mismo tiempo, le divertía cómo su pequeña acción había sobresaltado al grupo como si fuera un enemigo común. Tranquilos, todos, no huiré. Solo tengo un par de asuntos que tratar con el hermano mayor Chi, aseguró con una sonrisa ligeramente divertida. La vergüenza se apoderó del grupo, lo que provocó que intercambiaran miradas antes de dispersarse, dejando atrás a Chi Si-yun, quien no parecía muy contenta con él. Reprimiendo su ira, preguntó con severidad, ¿qué más quieres? Li Chehing ahuecó su puño respetuosamente y continuó en voz baja. Primero, si muriera, me gustaría que la secta recuperara mi arma del Dharma.
Chi Si-yun miró la espada en la cintura de Li Che-hing y gruñó. Otorgada. En segundo lugar, deseo entrenar con el hermano mayor Chi. Te imploro que me concedas esta petición. La multitud que estaba escuchando a escondidas la conversación se quedó atónita y en silencio ante la inesperada petición. Chi Si-yun, aunque sorprendido, se echó a reír de inmediato. Estás apenas en la etapa inicial del reino del establecimiento de la fundación, mientras que yo llevo más de 20 años en la etapa intermedia. Será mejor que no te arrepientas de lo que deseaste. Sin embargo, en su interior estaba desconcertado. ¿Acaso este niño intenta suicidarse provocando una confrontación para ensuciarme las manos? ¿Cómo puede un intento tan estúpido engañar a su antepasado? ¿No teme perjudicar a su propia familia? A pesar de esto, Li Che-hing ahuecó el puño e insistió. Por favor, concédeme mi petición, hermano mayor. Chi Si-yun se burló por dentro. El maestro taoísta Yuanzu está al mando de esta ciudad. No importa qué trucos emplees, serán inútiles contra un cultivador de la mansión púrpura. Supongo que le daré una lección a este niño para que aprenda cuál es su lugar. Con una sonrisa fría, finalmente asintió y estuvo de acuerdo. Bien. Sacando su espada, ascendió al cielo, liberando un de espada carmesí que surgió como un torrente, transformándose en docenas de pájaros voladores que tenían auras abrasadoras y afiladas. Su de espada abandona su cuerpo como un hechizo. El hermano mayor Chi debe haberlo refinado hasta convertirlo en esencia de espada. Los espectadores que estaban abajo quedaron boquiabiertos con fervor mientras observaban cómo el de su espada se transformaba en lo que parecían pájaros y fénix. Deng Qiusi levantó la cabeza y miró con resentimiento a Chi Si-yun. Se burló con frialdad. Es solo esencia de espada, murmuró con rabia, apretando los dientes. El carmesí de la espada en el cielo proyectaba un tono carmesí en todas direcciones. A pesar de ello, Li Che-hing mantuvo la calma, apoyando la mano izquierda sobre la espada larga que llevaba en la cintura. No hizo ningún intento de desenvainarla o realizar ningún hechizo hasta el último momento. Cuando el de la espada se acercó a él, rápidamente desenvainó su espada, desatando un de espada brillante de color blanco en forma de media luna. Era la técnica corte luna celestial. Comparado con el corte lunar celestial de Litonya, la versión de Li Che-hing era como la diferencia entre una luciérnaga y una luna llena. Iluminaba el entorno como una enorme vela blanca, deslumbrando a los espectadores, disipando sin esfuerzo el de espada entrante y volando hacia Chi Si-yun. Chi Si-yun frunció el ceño y se defendió con un movimiento de su espada. Decenas de de espada se desataron, pero para su sorpresa, solo hicieron que el poderoso de espada de Li Che-hing parpadeara en lugar de disiparse. Asombrado, Chi Si-yun levantó su espada y, presa del pánico, canalizó rápidamente su poder hacia ella. La hoja se tornó carmesí, bloqueando el de la espada. ¿Cómo es esto posible? Chi Si-yun quedó atónito. Antes de poder pronunciar palabra, activó su maná para repeler el de espada. Mientras tanto, Li Che-hing ya había avanzado, desatando una descarga de espada puro. Chi Si-yun canalizó su maná hacia su espada y rápidamente los repelió, solo para darse cuenta de que este de espada era grueso y afilado, para su consternación. Entonces se dio cuenta, aunque a regañadientes, de que la esgrima de Li Che-hing era muy superior a la suya. Invocando la profundidad de su verdadera esencia, Chi Si-yun conjuró una docena de hechizos de fuego del reino del establecimiento de la fundación para intentar interrumpir a Li Che-hing. Sin embargo, la espada de Li Che-hing cortó los hechizos de fuego sin esfuerzo. Se oyeron explosiones retumbando en el cielo, seguidas de una lluvia de fuego que amenazó con envolver por completo la ciudad de la montaña Yi. Sin embargo, milagrosamente, las llamas se disiparon al tocar el suelo. Deng Qiusi observó atentamente toda la pelea. Apretando los dientes, murmuró. Sí que hay un cultivador de la mansión púrpura vigilando esta ciudad. Son muy cuidadosos. Incluso después de tener a nuestra familia como rehenes, envían a un cultivador de la mansión púrpura para que nos vigile. De verdad temen que nos rebelemos. Mientras el de la espada y los hechizos chocaban en el aire, la frustración de Chi Si-yun aumentaba. Para los espectadores, era evidente que su habilidad con la espada no era rival para la de Li Che-hing. Impulsado por la ira, Chi Si-yun desató una ráfaga de hechizos en un intento de dominar a Li Che-hing. Sin inmutarse, Li Che-hing permitió que Chi Si-yun desatara una lluvia de técnicas durante el intercambio. Con su espada Qingche, Li Che-hing contrarrestó cada movimiento con gran facilidad, reafirmando aún más su superioridad. Al observar a los atónitos espectadores,
Chi Si-yun sintió una oleada de ira. Buscó su bolsa de almacenamiento e invocó una perla adornada con un patrón de dragones sin cuernos. Con ambas manos, realizó una serie de sellos manuales, conjurando una barrera carmesí. Li Chehing simplemente lanzó una última mirada a su oponente y luego envainó la espada con calma. Retrocedió y sonrió. Hermano mayor Chi. Chi Si-yun dudó, sin saber si responder o no. Pero antes de que pudiera reaccionar, Li Chehing dio un paso al frente y continuó riendo. Toma esto, clang. Tan pronto como terminó de hablar, un resonante choque de metal resonó por toda la ciudad de montaña Yi. La colisión fue tan grande que la espada de Denkyusi se sacudió levemente en su cintura, mientras las briznas de hierba en toda la ciudad se balanceaban erráticamente, temblando en respuesta. Capítulo 128. En el caldero. Toma esto. Tan pronto como Li Chehing pronunció esas dos palabras, una luz blanca radiante emanó de la espada larga en su cintura. Con un rápido movimiento de su mano izquierda, los vientos turbulentos alrededor de la ciudad de montaña Yi inmediatamente se suavizaron y disminuyeron, dejando una calma serena. Denkyusi presionó la espada que llevaba en la cintura, sintiendo un latido en el corazón al apoyar la mano sobre ella. A pesar de su modesta cultivación, comprendía la elegancia y el poder de la técnica de Li Chehing. La intención de la espada de la luna celestial. Chehing siempre ha sido modesto, ocultando su verdadera destreza, pero ahora, ante circunstancias desesperadas, por fin revela todo su poder, se dijo Denkyusi, bastante impresionado. La luz blanca etérea, que recordaba a la luz de la luna, se lanzó hacia adelante y chocó con la barrera carmesí de Chi Si-yun, penetrándola como un trozo de papel. A pesar de los desesperados intentos de Chi Si-yun por defenderse con capas de escudos talismán dorados, todos se rompieron fácilmente bajo la fuerza del ataque de Li Chehing. Desesperado, Chi Si-yun gritó pidiendo ayuda. Ayuda, viejo antepasado. La intención de la espada de la luna celestial de Li Chehing rozó el rostro de Chi Si-yun sin dañarlo. Chi Si-yun se quedó paralizado, incrédulo, murmurando para sí mismo, conmocionado. Intención de la espada. Ignorando el asombro de Chi Si-yun, Li Chehing simplemente ahuecó su puño y dijo: Ese fue un buen combate, hermano mayor Chi. El rostro de Chi Si-yun aún estaba pálido cuando exclamó: Increíble. ¿Qué clase de intención de espada fue esa? Intención de la espada de la luna celestial, respondió Li Chehing con naturalidad, pero no esperaba que Chi Si-yun tuviera una expresión de conflicto en su rostro mientras continuaba murmurando para sí mismo. ¡Qué lástima! El ruido de una espada al caer rompió el silencio, provocando susurros entre los espectadores. Aunque no se atrevieron a hablar abiertamente de la difícil situación de Chi Si-yun, sus expresiones de asombro lo decían todo. Cuando Li Chehing regresó a la montaña, Xiao Yuanzi lo miró desconcertado. ¿Casi matas a Chi Si-yun?, preguntó con incredulidad y con los ojos muy abiertos. No me atrevería. Li Chehing devolvió su espada a su vaina, sacudiendo la cabeza mientras se encontraba con la mirada atónita de Xiao Yuanzi. Si lo hubiera matado, la familia Chi seguramente tomaría represalias contra mi familia, aunque no se atreverían a hacerme nada por culpa de ese maestro daoísta del reino de la mansión púrpura. Solo le estaba dando una lección. ¿No temes que guarde rencor y conspire contra tu familia?, preguntó Xiao Yuanzi, con curiosidad e incredulidad evidentes en su tono. Chi Si-yun es talentoso y arrogante. No caería en esas tácticas. Después de tantos años de interacción, nos entendemos bien, respondió Li Chehing con seguridad, y luego se estiró. Fue en ese momento cuando alguien salió de la cueva. Mayor, ha llegado alguien de la secta. Es hora de que te vayas. Xiao Yuanzi se sorprendió por un momento antes de que una extraña ira se reflejara en su rostro. «Están tan ansiosos», espetó, furioso. El mensajero bajó la cabeza, asustado. Al darse cuenta de que había perdido los estribos, Xiao Yuanzi se tranquilizó y se disculpó rápidamente con el hombre. Li Chehing simplemente asintió. «Llévame allí». «Hinger», gritó Xiao Yuanzi mientras Li Chehing le entregaba su espada. «Cuídate, hermano mayor», dijo con expresión estoica y voz solemne. Dicho esto, Li Chehing partió hacia la cima de la montaña, dejando a Xiao Yuanzi solo con las tablillas de jade y una expresión de conflicto. Mientras miraba al cielo, se armó de valor. «Maestro, perdóname por dejar la secta». Al entrar al gran salón situado en la cima, Li Chehing encontró a un hombre vestido con un atuendo verde sentado en el centro, con Chi Si-yun de pie a su lado respetuosamente. Denkyusi se arrodilló ante ellos,
con la cabeza inclinada y sus pensamientos oscurecidos. Saludos, maestro daoísta, saludó Li Chehing. Al observar su comportamiento, ya podía adivinar que era un cultivador del reino de la mansión púrpura, por lo que se arrodilló ante él. Levantó la cabeza e intentó discernir el rostro oculto tras una capa de niebla. ¿Cómo te atreves? Chi Si-yun se alarmó por la audacia de Li Chehing, pero la figura de verde le restó importancia con un gesto. Está bien, dijo con tono despectivo. La figura de verde observó a Li Chehing por un momento. El pequeño colgante de jade que colgaba de su cintura se balanceaba ligeramente. Esa intención de la espada de la luna celestial tuya, ¿desde cuándo la dominas?, preguntó de repente en voz baja. Hace más de 5 años, respondió Li Chehing. La figura murmuró para sí misma por un momento. Luego dio un paso adelante para asegurarse de que Li Chehing no llevara la marca de una luna creciente en su frente. Nunca he apoyado la práctica del hermano mayor Chi Wei de sacrificar los talentos de la secta para favorecer sus propios intereses. Desafortunadamente, el antiguo antepasado de aquel entonces favorecía sus métodos. Ahora que es el maestro de la secta con un cultivo poderoso, solo puedo obedecer órdenes, dijo. Chi Si-yun, que estaba cerca, cerró los ojos apresuradamente. Decidió fingir que no había oído ese último comentario. Ignorando la incomodidad de Chi Si-yun, el cultivador de la mansión púrpura continuó. Elevar. Li Chehing obedeció de inmediato, y el cultivador de la mansión púrpura ascendió con gracia, llevando sin esfuerzo a Li Chehing y Deng Qiusi con él al cielo sobre el mar de nubes en un abrir y cerrar de ojos. El brillante amanecer pintó el cielo de un tono brillante mientras el cultivador de la mansión púrpura guiaba a Li Chehing más al sur, atravesando la extensión plana de desierto más allá de la ciudad de la montaña Yi y aventurándose en la vasta frontera sur. Li Chehing se maravilló de su velocidad. El paisaje pasaba velozmente mientras pasaban entre bosques y montañas. No pudo evitar comentar. Los cultivadores de la mansión púrpura viajan con una eficiencia asombrosa. El cultivador de la mansión púrpura lo miró sorprendido. Usó un hechizo para mantener la velocidad de Li Chehing y Deng Qiusi, y asintió. La eficiencia es clave, sobre todo considerando los desafíos que enfrentamos. A veces, es un alivio no ser meros peones en el juego. El cultivador de la mansión púrpura volvió a mirar a Li Chehing y rió entre dientes. Me gustas mucho. En otro momento, te habría aceptado con gusto como discípulo. Pero, por desgracia, las circunstancias dictan lo contrario. Aunque ese gran dragón de la inundación no logre refinar la píldora, me quedaré y te observaré hasta que te conviertas en cenizas. Li Chehing no sabía si reír o llorar ante esa declaración. Pensó en su padre, Li Mutian. Contando los años transcurridos, supuso que probablemente ya había fallecido. Estaba aislado en la ciudad de la montaña Yi, y solo podía preguntarse qué estaría pasando en casa en ese momento. Mientras tanto, Deng Qiusi contemplaba el amanecer con la mirada perdida. Aunque el frío del gélido viento del norte le azotaba las mejillas, apenas podía sentirlo, sumido en sus pensamientos. En poco tiempo llegaron a un bosque con un estanque turquesa en el centro, sin ninguna ondulación. Un adolescente, vestido con una túnica negra larga y elegante como escamas, estaba desplomado contra un árbol y claramente estaba tomando una siesta. El cultivador de la mansión púrpura ahuecó su puño respetuosamente. Mayor, los he traído aquí. Los ojos del niño se abrieron casi instantáneamente, revelando unas llamativas pupilas verticales de color verde turquesa, parecidas a las de una serpiente. Echó una mirada a la figura de verde y una expresión de fastidio cruzó su rostro. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Chi Wei? El maestro de la secta ha entrado en reclusión para preservar su vida. Espera el elixir prometido, respondió humildemente el cultivador de la mansión púrpura. El muchacho se burló y luego dijo, estoy dispuesto a apostar que ese viejo pedorro me tiene miedo y te envió a la frontera sur en lugar de venir aquí personalmente. Mientras tanto, Li Chehing estaba demasiado abrumado por la presencia de ambos como para hablar. Miró al adolescente de ojos turquesa y pensó, este debe ser el gran dragón de la inundación del que habló el cultivador de la mansión púrpura. El gran dragón de la inundación agarró a Li Chehing, quien no podía moverse debido a su abrumadora presencia, y luego lo examinó cuidadosamente. Este tiene el lago Luna Otoño como base del Dao. Cumple con los requisitos. Espera aquí. Agarró a Deng Qiusi con la otra mano y también lo examinó antes de asentir con aprobación. Un cultivador y que domina una técnica secreta y tiene menos de 30 años. Es una buena edad para un ingrediente.
El gran dragón de la inundación atrapó entonces a Li Chehing y a Denkyusi, arrojándolos al estanque. La visión de Li Chehing se oscureció al caer en una cueva llena de muebles de jaspe, mesa, sillas, plataforma, marcos. Era una morada verdaderamente lujosa. En el centro se alzaba un horno dorado, tan ancho que 5 hombres podían rodearlo con los brazos abiertos. Estaba sobre llamas negras y rojas. El gran dragón de la inundación acarició la cabeza de Li Chehing, mirando hambrientamente a sus cautivos mientras comenzaba a realizar un sello manual. Con una sonrisa juguetona, comentó: «Ustedes dos son bastante apetitosos. Si no fuera por mi promesa a Chi Wei, ese viejo pedorro, ya los habría devorado». Sin más preámbulos, arrojó a Li Chehing al horno y luego centró su atención en Denkyusi. Apretándolo con fuerza, le arañó el pecho con gran fuerza, haciéndole sangrar. Mientras Denkyusi gemía y perdía el conocimiento, fue arrojado bruscamente al horno. Incapaz de moverse o hablar, Li Chehing observó impotente cómo Denkyusi sufría y su sangre comenzaba a llenar el horno. Mientras varios objetos espirituales llovían sobre él, reflexionó sobre su vida. Ni siquiera pude volver a ver a mi padre antes de su muerte y ahora me han abandonado a su suerte en esta desolada frontera sur. Apuesto a que mi hermano mayor me estará dando la lata cuando me lo encuentre en el infierno. Con mi mentor encarcelado y mi hermano mayor aquí en la frontera sur, mi hermana mayor se ha quedado sola en la secta. Me pregunto si podrá mantener el legado de las enseñanzas del pico Kinsui. Mientras las llamas lamían su piel, Li Chehing oró en silencio. Solo puedo esperar que el segundo hermano y el tercer hermano cuiden a los más jóvenes de la familia y pronto se den cuenta de la verdad detrás de la secta del estanque azul. Capítulo 129. Mundo autónomo. El gran dragón de la inundación parpadeó y se rió entre dientes, calculando el momento adecuado para agregar varias frutas espirituales una por una al caldero, murmurando para sí mismo todo el tiempo. Han pasado 3 días y 3 noches. La intensidad de la llama para cocinar esta píldora humana es particularmente importante. Por suerte, llevo tantos años cocinando, y ya domino el proceso. El gran dragón del diluvio reflexionó. La raza humana, sin embargo, es verdaderamente despiadada y despiadada, dispuesta a usar a su generación más joven para la elaboración de píldoras. No es de extrañar que nunca podamos superarlos. Si no fuera por sus conflictos internos y su hostilidad mutua, no tendríamos ninguna posibilidad de sobrevivir. Al tocar la cicatriz de la espada bajo sus escamas, que le había dolido levemente durante 300 años, un miedo profundo e intenso resurgió en los ojos del gran dragón de inundación. Apretó ligeramente los puños, emitiendo tenues destellos verdes. Durante más de 300 años, he cultivado desde la etapa inicial del reino de la mansión púrpura hasta la cima, pero esta herida nunca ha sanado. Li Jiankun. Mientras el gran dragón del diluvio murmuraba este nombre, un rostro con un patrón de luna creciente en la frente apareció de repente ante sus ojos. Las pupilas verticales verdes del gran dragón de la inundación se contrajeron de repente y apretó los dientes casi inmediatamente con un siseo feroz. Me alegro de que ese hombre esté muerto. Tras una pausa, el gran dragón del diluvio añadió apresuradamente las frutas espirituales al caldero, calculó el tiempo y una pizca de ansia iluminó sus ojos. La alquimia era una de sus pocas aficiones, y esta píldora sería una de sus creaciones más destacadas. Al abrir suavemente el caldero, la escena esperada de luz radiante llenando la habitación y la fragancia de píldoras elevándose no sucedió, para gran decepción del gran dragón de la inundación. Frunciendo el ceño, agitó la mano. Una pastilla, cubierta de un color amarillo lodoso, salió volando del caldero. El rostro del gran dragón del diluvio se llenó de incredulidad y murmuró: «Esto no debería ser posible. Debería ser blanco como la nieve. ¿Cómo pudo resultar así? ¿Será que el poder medicinal es demasiado fuerte?» Confundido, el gran dragón del diluvio negó torpemente con la cabeza. Sacó una aguja plateada y raspó suavemente la superficie de la píldora, que inmediatamente emitió un tenue resplandor. «Maldita sea». La expresión del gran dragón de inundación estaba llena de fastidio y arrepentimiento. No pudo evitar preguntarse en voz alta: ¿cómo pudo pasar esto? La potencia medicinal es demasiado baja. Si esta píldora llega a ser enviada, Chi Wei, ese viejo bastardo, sin duda me perseguirá. Después de cientos de años, ¿cómo pude cometer semejante error? Su voz era frenética, ligeramente enloquecida. La pupila vertical del gran dragón de inundación se movió ligeramente y rápidamente sacó una caja de líquido blanco brillante de su bolsa. Con un movimiento de garra,
Comenzó a aplicarlo en la píldora, mezclando ocasionalmente una docena de hierbas y devolviéndola al caldero durante otra hora. Al abrir el caldero de nuevo, una luz radiante irrumpió y la habitación se llenó de una agradable fragancia. El rostro del gran dragón de la inundación mostró disgusto y se sumió en profundas reflexiones. Bueno, si mata, mata. Que parezca bien por fuera. Al fin y al cabo, si ese viejo bastardo no logra su avance, está condenado de todos modos, y nadie podrá molestarme. Conseguí lo que quería, debería dejarlo estar. Así, el dragón de la inundación empaquetó apresuradamente la píldora y saltó fuera de la piscina, entregándosela al cultivador de túnica verde. En el patio trasero del monte Lijing, un espejo gris azulado flotaba silenciosamente sobre una plataforma de piedra, envuelto en la brumosa luz de la luna. Era tan sereno y apacible como lo había sido durante los últimos 3 años. La superficie del espejo se iluminó débilmente, con sus 12 runas pulsando como respiraciones. Se ofrecían varillas de incienso sobre la mesa del altar, mientras volutas de humo se dispersaban. Era evidente que, a lo largo de los años, la familia Li no había descuidado en absoluto sus deberes. Las ofrendas diarias se reponían con regularidad y el incensario se mantenía impecablemente limpio. Por fin lo he conseguido. Lu Jiangxian había terminado de integrar los fragmentos del espejo. Su sentido divino lo envolvió, y el cuerpo del espejo brilló con luz divina, trayendo muchas revelaciones a su mente. Al hundirse su sentido divino en el espejo, un mundo desolado y gris emergió ante sus ojos. Capas de niebla oscura flotaban en lo alto del cielo, mientras que la tierra abajo estaba plagada de agujeros donde yacían dispersas innumerables ruinas de edificios grisáceos y decadentes, con escombros blancos como la luna creciente esparcidos por todas partes. Un mundo, dentro del espejo. Lu Jiangxian murmuró en voz baja para sí mismo. Estaba atónito y asombrado por lo que veía ante él. Este fragmento del espejo estaba unido a un pequeño mundo que se extendía 1000 millas, con una majestuosa montaña en su centro. Numerosos restos arquitectónicos, blancos como la luna, formaban manchas blancas dispersas en la montaña, que se volvían más densas hacia el pie. Con un pensamiento de Lu Jiangxian, una gruesa capa de luz de luna yin suprema emergió de la nada, reuniéndose rápidamente al pie de la montaña para condensarse en un hombre de cabello blanco con una túnica larga que tenía sus puños y cuello bordados con patrones de media luna. Movió su cuerpo de un lado a otro sintiendo una fuerte sensación de extrañeza. Un espejo de agua fluyendo se condensó rápidamente frente a Lu Jiangxian, reflejando un rostro que no había visto durante décadas. Una profunda sensación de pérdida y dolor resurgió en él. El rostro seguía siendo prácticamente el mismo, pero las cuencas de los ojos estaban más profundas y hundidas, y tenía una cicatriz superficial en la mejilla izquierda. ¿Quién soy yo? Lu Jiangxian se preguntó. De repente, una sensación de ingravidez se apoderó de su mente y el sentido divino de Lu Jiangxian se extendió por la tierra como una tormenta. Caminó por el sendero de piedra de jade que subía la montaña, sin saber cuánto tiempo le tomaba llegar a la plataforma más alta. En el centro de la plataforma se alzaba un árbol gigante de hojas blancas, con las raíces entrelazadas. Debajo, solo había una mesa y una silla de piedra, y una figura solitaria estaba arrodillada en el centro. Vestía de blanco, con botas de seda de jade y una corona de jade, y su atractivo rostro estaba marcado por una media luna en la frente. Miró a Lu Jiangxian. Maestro. Su voz era suave. La mente de Lu Jiangxian se quedó en blanco, su corazón inexplicablemente complejo, pero se encontró respondiendo inconscientemente. Jiang-kun. El joven de blanco sonrió levemente. Mientras Lu Jiangxian, sumido en sus pensamientos y a punto de hablar, se dispersó como arena arrastrada por el viento, dejando solo un pálido halo blanco en el lugar donde se arrodilló hacía apenas unos segundos. Lu Jiangxian se quedó mirando fijamente por un instante, con lágrimas corriendo por su rostro. Extendió su brazo, de aspecto jade y brumoso. Aferró el halo, y de repente, su visión se iluminó, sumiéndose en un sueño superficial. Li Jiang-kun. Como tantas otras veces, Lu Jiangxian se sumergió en los recuerdos de Li Jiang-kun, de pie en un vasto e infinito salón. A su lado, la tenue y brumosa luz de la luna envolvía el lugar por completo. A ambos lados de él se alzaban enormes pilares de jade blanco, grabados con intrincados patrones, que sostenían el enorme salón. Su mirada estaba fija en los complicados patrones de las baldosas de jade del suelo, como si tratara de distinguir una flor de entre ellos. ¿Reconoces tu culpa? Una voz dominante surgió de la nada y resonó en el vacío de la sala.
Reconozco mi culpa. Li Jiankun se arrodilló con suavidad, levantando ligeramente la cabeza. Solo entonces Lu Jiangxian vio a la persona sentada en una silla. Se veía imponente sentado en una silla tallada en jade blanco con un intrincado diseño de dragón y fénix, en el extremo superior del salón. Li Jiankun observó su larga y ondulante cabellera blanca, que se extendía mucho más allá del asiento y serpenteaba por el suelo. Y ese rostro le resultaba demasiado familiar. Era el mismísimo Lu Jiangxian. Sin embargo, el que ocupaba el asiento de honor parecía mucho más maduro. Murió repentinamente con poco más de 20 años, pero esa versión de sí mismo ahora parecía tener entre 30 y 40. Tenía una expresión indiferente y contemplaba en silencio a Li Jiankun. Te castigaré enviándote a la orilla sur junto con tus compañeros de clan. Regresa solo después de abrirte paso hasta el reino de la mansión púrpura. Acepto el castigo. Li Jiankun respondió respetuosamente, solo para ver a Lu Jiangxian fruncir ligeramente el ceño. Las emociones no establecen los hechos. Confías demasiado en los demás y te comprometes demasiado con tus promesas. Este incidente de la filtración es una pequeña lección. Si no cambias, podrías acabar asesinado por esos supuestos amigos tuyos, dijo. Aunque su tono era severo, había cierta calidez en sus palabras. Entiendo. Li Jiankun asintió, con los ojos claros y brillantes. Miró a Lu Jiangxian con una sonrisa y dijo, para mí, es lo mismo. Si no puedo ser leal a mis amigos, ¿cómo puedo hacer que mi amo se sienta cómodo? Si puedo engañar a mis amigos, engañar al amo no es diferente. Si fuera hipócrita, mostrando una cara a unos y otra a otros, el amo no me habría confiado tales asuntos. Lu Jiangxian negó levemente con la cabeza. Kuner, este mundo nunca es simplemente blanco o negro. El asesino con juramento de lealtad, el comerciante de lengua suave con afecto inmutable, los cultivadores inmortales, altivos y poderosos, con una inclinación por la matanza, y los civiles de baja condición con nobles amistades. Ves las cosas con demasiada pureza. Aunque esa perspectiva acelera el progreso del cultivo, es, sin duda, demasiado peligrosa. Li Jiankun se quedó atónito por un momento, asintiendo sin saber si realmente entendía estas palabras. Sin embargo, el Lu Jiangxian original observaba atentamente su versión en el asiento de honor, buscando algo familiar en él. Esa versión de sí mismo parecía algo melancólica, y se veía especialmente distante en el contexto del vasto e ilimitado salón. He establecido la mansión Origen Luz de Luna durante tantos años, pero mira a la gente de abajo, nadie muestra la unidad que se espera de una sola mansión, ocupados con sus propias intrigas. Mi naturaleza es indolente, no soy apto para ser el amo de esta mansión, pero no tuve elección, murmuró. Maestro, su destreza tanto en formaciones como en cultivo es admirada en todo el mundo, y con el espejo, pocos pueden hacerle frente. Nadie se atreve a pensar así, exclamó Li Jiankun, exasperado, haciendo una reverencia apresurada. Sin embargo, sus palabras fueron inútiles y el mundo en los ojos de Lu Jiangxian se volvió cada vez más borroso, señalando el final de este recuerdo. Todo se desvaneció lentamente, y Lu Jiangxian se quedó solo, rodeado de un mundo gris y desolado. Su mente estaba en caos. ¿Fueron sus más de 20 años de vida moderna simplemente un sueño fugaz? ¿O realmente fue el dueño de la mansión del Origen de la Luz de la Luna en una vida pasada como se vio en sus sueños? Al abrir la boca, Lu Jiangxian se encontró completamente solo, sin nadie con quien compartir sus pensamientos. Hombre siempre optimista, había evitado durante mucho tiempo la soledad que ahora surgía en su corazón. Sus dedos se levantaron ligeramente, con la intención de atravesar el espejo y entrar en el patio trasero del monte Lijing. Sin embargo, un gran temor se apoderó de él, con visiones de relámpagos, fuego y vientos gélidos, entre otras cosas, que revolotearon por su mente. Estas fueron suficientes para detenerlo. Lu Jiangxian dejó escapar una sonrisa irónica. Al menos esta prisión es mucho más grande. Capítulo 130. El regreso de la semilla talismán de Chehing. Lu Jiangxian se sentó frente a la mesa de piedra y tomó una tetera y varias tazas de jade de debajo. Preparó una tetera de té brillante y reluciente con luz de luna yin suprema y comenzó a beber lentamente, sin ningún propósito en particular. Después de unos sorbos, las orejas de Lu Jiangxian se crisparon cuando el vacío frente a él se abrió de repente. Salió volando una bolita blanca, redonda y brillante. Era redonda y luminosa, y su luz blanca destellaba e iluminaba la cima de la montaña en una vasta extensión blanca. Una semilla talismán. ¿Quién es?
Lu Jiangxian frunció el ceño y atrapó la semilla talismán en su mano. Lo examinó detenidamente durante un rato y dijo con voz profunda: Reino del establecimiento de la fundación, parece ser Li Chehing. Parece que solo queda uno de los 4 hijos de la familia Li de aquel entonces. Acercando la brillante y blanca semilla del talismán a su nariz, Lu Jiangxian inhaló suavemente, y hebras de luz blanca y brumosa se filtraron en su cuerpo por las fosas nasales. Muchas escenas desfilaron ante sus ojos: el pico Qinsui, el estanque del Monte Azul, la ciudad de la montaña Yi, la frontera sur. Parece que de verdad es ese niño. Qué lástima. Pero el nombre de Qi Wei me suena mucho. Tras reflexionar detenidamente, Lu Jiangxian finalmente comprendió algo. Recordó que una vez se había topado con una carta secreta mientras exploraba la cueva que habitaba en el monte Meiche, escrita por este misterioso Qi Wei a un cultivador anónimo del reino del establecimiento de la fundación, pidiéndole que se uniera al ataque a Li Jiankun. Si estás muerto, sería mejor; si no, con nuevos rencores añadidos a los viejos, llegará un día en que tendremos que ajustar cuentas. Lu Jiangxian relató estas palabras, suspirando suavemente, con el poder de su cultivo y sentido divino aumentando bruscamente después de integrar el fragmento del espejo y consumir la semilla del talismán, combinado con el poder de la suprema luz de la luna yin elevada al reino del establecimiento de la fundación, el número de semillas de talismán de perla profunda llegó a 9. Levantó sus manos parcialmente etéreas y, con un agarre en el vacío, un halo verde pálido se condensó de la nada. La experiencia de toda la vida y la habilidad con la espada de Li Chehing. Susurró Lu Jiangxian mientras la luz de la luna suprema yin surgió, fusionándose con esta brisna de halo para condensarse en una espada verde pálido. Lu Jiangxian lo admiró por un rato, luego lo plantó casualmente en una roca cercana antes de continuar, esperando a alguien destinado. A medida que su poder mágico aumentaba, se materializaron una serie de formaciones y técnicas talismánicas. Lu Jiangxian revisó el hechizo chamánico que había estudiado años atrás, usándolo para pasar el rato. Li Xuanfeng y Jian Yunu lo hicieron más de una docena de veces, cada vez más a gusto y más agradables que la anterior. Sin embargo, Li Xuanfeng todavía no estaba satisfecho y el rostro redondo de Jian Yunu se había vuelto mortalmente pálido con finas gotas de sudor acumulándose sobre su arco de Cupido. Querido, cariño, por favor perdóname, suplicó. Li Xuanfeng hizo una pequeña pausa y se rió torpemente antes de besarla en las cejas. ¿Cuánta plata necesitas para redimirte? Al ver la mirada incrédula en el rostro de Jian Yunu, Li Xuanfeng pensó para sí mismo: no tengo mucho dinero secular en mi bolsa de almacenamiento, solo los 1000 taels que traje de casa. Me pregunto si eso es suficiente. La familia Li no tenía mucha plata en reserva, ya que apenas era necesaria para el cultivo inmortal. Solo necesitaban un poco de polvo de plata como máximo para preparar píldoras, fabricar herramientas y extraer talismanes. Por lo tanto, casi no tenía reservas de plata en su bolsa, y le preocupaba que no fuera suficiente para su redención. Jian Yunu levantó sus cejas arqueadas. Su lindo rostro redondo estaba lleno de tensión y su tez pálida. Solo soy una cortesana. Se necesitan 20 taels de plata. Su voz era suave y tranquila. Está bien, asintió Li Xuanfeng con comprensión empática. Jian Yunu se sentó en la cama, desnuda e incrédula, pensando que Li Xuanfeng bromeaba con ella. Joven amo, no me haga bromas, murmuró, un poco avergonzada. Li Xuanfeng se abrochó el cinturón, tomó el arco largo negro de la pared y sacudió la cabeza en respuesta. Empaca tu ropa y equipaje. Vamos. Jian Yunu estaba atónita, pero no tardó mucho en agarrar su ropa, vestirse con alegría y arrastrarlo escaleras abajo. Era casi una persona diferente ahora, saltando y riendo, mostrando finalmente el lado inocente y tierno de una adolescente. Li Xuanfeng sonrió para sí mismo y la siguió. Al llegar al mostrador, vieron a una mujer algo regordeta, vestida de rojo y verde, sentada delante. Estaba ocupada limándose las uñas y simplemente levantó la vista para lanzarle una mirada de desdén a Jian Yunu antes de apartar la vista. Quiero redimirla, declaró Li Xuanfeng. No fue hasta entonces que la mujer levantó la vista sorprendida antes de entrecerrar los ojos fríamente hacia Jian Yunu una vez más. Me preguntaba por qué te veías tan complacido contigo mismo. Resulta que encontraste un mecenas rico. ¿Pensabas que podías irte sin decirle a madre? El rostro redondo de Jian Yunu palideció mortalmente, sin saber dónde apoyar las manos. Li Xuanfeng frunció el ceño y dijo con firmeza: la estoy rescatando.
La mujer levantó la cabeza y miró a Li Xuanfeng, fijándose en su apariencia. Al ver que solo tenía unos 15 o 16 años, pero que tenía cierto porte, posiblemente el de un joven maestro de alguna familia, su actitud se tornó mucho más respetuosa. Joven maestro, ¿sabe que este pabellón de la primavera borracha es propiedad del magistrado del condado? Las familias comunes no pueden rescatar a la gente aquí sin más. ¿Tiene algún amigo de los clanes que pueda venir a rescatarla? La mujer habló con bastante cortesía, refiriéndose no a los 4 grandes clanes de Xiao, Wu, Ma y Chan, sino a las ramas seculares de estos prestigiosos clanes. Li Xuanfeng, que no quería perder más tiempo con ella, chasqueó el dedo con fastidio. Casi al instante, la enorme mesa de madera frente a él se desintegró en polvo bajo el impacto de su verdadera esencia, cubriéndola y ensuciándola por completo. No me hagas decirlo una tercera vez, gruñó. Tanto Jian Yunu como la mujer quedaron atónitos. A la mujer le fallaron las piernas y se arrodilló, dándose 2 bofetadas en la cara con tanta fuerza que le arrancó 2 dientes, dejándole la cara ensangrentada y roja. Señor inmortal, por favor, llévesela. Llévesela. Estaba ciego al no reconocer a un inmortal. Yo estaba. Sin molestarse en escuchar, Li Xuanfeng le arrojó 2 lingotes de plata antes de tomar de la mano a la sorprendida Jian Yunu y salir. La pobre muchacha temblaba y estaba demasiado asustada como para siquiera mirarlo, pues había empezado a tener miedo después de presenciar su poder. No fue hasta que Li Xuanfeng compró una mansión y entró al pequeño patio y la colocó en la cama que Jian Yunu volvió a hablar. Eres un inmortal. Una cultivadora inmortal, la corrigió Li Xuanfeng antes de comenzar a desabrocharle la faja. Jian Yunu se sonrojó tímidamente, pero estaba demasiado asustada para resistir sus avances. No puedo. Li Xuanfeng hizo una pausa, mirando el lindo rostro redondo de la niña y de repente se dio cuenta de que la situación se había complicado. ¿Cómo debo tratar con esta mujer en el futuro? No es como si pudiera volver al pueblo en unos días y decirle a mi tío segundo que fui a comprar una prostituta. Mi tío segundo siempre me ha visto como la esperanza de la próxima generación de nuestra familia. ¿Cómo puedo dejar que se preocupe? Li Xuanfeng, intrépido en todo y conocido por su libertinaje, solo temía decepcionar a Li Tongya y descuidar los asuntos familiares. Dudó un momento con el ceño fruncido. Al ver su expresión, Jian Yunu preguntó tímidamente: ¿Qué pasa, maestro inmortal? Llámame Xuanfeng. Li Xuanfeng negó con la cabeza, algo avergonzado. La besó en la ceja y dijo: Mi familia tiene reglas estrictas. Me temo que no puedo llevarte de vuelta a casa. Tendrás que pasar por muchas dificultades. Jian Yunu quedó atónita ante sus palabras, profundamente conmovida por su cuidado y consideración. Se le llenaron los ojos de lágrimas y su voz sonó ronca al hablar. Soy consciente de mi humilde condición. Sin duda eres un inmortal de los cielos. No puedo esperar nada. No te preocupes. Si regresas a los cielos a cultivar, te esperaré aquí en este patio, ya sean 5 o 10 años. Esperaré hasta que regreses a verme. Li Xuanfeng frunció el ceño, disgustado por esa charla llena de lágrimas. No importa, que se quede aquí. Ir y volver es solo cuestión de unas horas. No será un problema. Así, soltó a Jian Yunu y comenzó a acariciarla con ternura. Sostuvo su suave y pálida mano mientras Jian Yunu se acurrucaba tranquilamente en sus brazos. Maldita sea. Aunque muera esta noche o mañana, ya he vivido suficiente y no me arrepiento de nada, murmuró para sí mismo.